I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, mi hermosa gente. Estamos ya transmitiendo las peleas que posiblemente haya ahora. No les prometo muchas peleas actualmente a esta hora, gente, porque alguna que otra alianza ya luchó, ¿ok? Y lastimosamente por el problema de internet que tuve, como les dije, pues no traje las primeras batallas que hubieron antes de los kills que ya tienen ahora los jugadores muy fuertes de estos barren, ¿ok? Así que bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Me demoró un poco, gente. Vi que hay podríamos decir una discografía. Que hay bastante música sin copyright, gente. Ahorita estoy utilizando unas cuantas músicas de esa discografía para ver si es cierto y si tal vez tengo problemas después. Pues este video solo tendrá problemas. Entonces por ahora voy a tener como prueba nada más. Así que bienvenidos, gentita bella. Un saludito para Eric, Nixon, Anderson, Josué, Fabián, Ariel, Mijal, Jai. Hello, welcome. Alison, Gonzalo, Regis, Santagar, Keylor, Javier, Aldo, Maru, Armando, Alex, Josué, Daniel. Bienvenidos, gentita bella. Ahora sí, verán. Como ya saben, solo podemos transmitir por ahora dos barren que son muy buenos, en el cual está Robot y Cats. Estoy tratando de conseguir gente para poder transmitir el barren LAN de Til, gente, que es un barren LAN muy fuerte donde le tocó contra el líder de DSM. Ya saben que Cole se enfrentó contra DSM la anterior
o el anterior Barren Land. Entonces perdieron contra ellos, pero ahora está una batalla muy fuerte entre ti y esa alianza. Pero por ahora vamos a poder extraer un avance de esto o cómo van las alianzas de este Barren Land. Bienvenidos, gentita bella. Dice, esas canciones ya las conocía. Dice, uno de streamers y uno juego de móvil le veía antes y no tenía problema. Sí, es bueno, verás, voy a probar alguna que otra música. Si es que no hay problemas de copy, me descargo todas las músicas que tiene Freeel. Y tendríamos otra gama de músicas, porque si no ya está repitiendo una y otra vez, gente. ¿Veremos una pelea en vivo? Sí, hay una pelea en vivo si no me equivoco. Verán, antes de empezar les agradezco mucho por el apoyo, gentita bella. ¿Cuántas personas están conectadas ahora? Sí, hay bastantes, perfecto. Entonces, el enfrentamiento es... Estamos en el Barren de Robot, ¿ok? Robot se está enfrentando a unas alianzas, les podría decir que no están tan fuertes. Y por ahora le están dando batalla a Robot en el tema de kills, pero todavía no se han encontrado. Entonces eso es muy bueno porque las batallas, ustedes saben que se definen en el tema de la zona donde no hay ninguna bonificación. Y ahí es muy bueno ver los enfrentamientos de estas alianzas, ¿ok? Ya saben, este es el emparejamiento en el cual está Robot. Ok, vamos a ver jugadores que son muy fuertes de estos. Obviamente dignos rivales por el cual están emparejados en este Barren. Y sobre todo, pues ya saben, el digno Robot debe estar en el top de kills, ¿ok? Para que ustedes lo vayan viendo. Por ahora no están peleando, déjenme ver. Sí, sí están peleando, parece ser. Justo están peleando contra MSL, pero hay un jugador nada más defendiendo la torre. Eso quiere decir que por ahora la alianza de Robot va a seguir marcando ruta en su camino. No va a dejar de que MSL, porque ahorita se están enfrentando 1 versus 2. Lucharon bastante tiempo, gente. Dejen quito esto y listo. Estuvieron luchando bastante tiempo 1 versus 2, gentito. Listo. Entonces, como estuvieron luchando bastante tiempo 1 versus 2, ya farmearon bastantes kills. Y por ahora la alianza de Robot está tratando y hizo retroceder a la alianza de MSL, si no me equivoco se llaman estos jugadores, déjenme ver. Sí, se llama MSL y la otra alianza es los que están por acá. La alianza Kim. Kim y MSL estuvieron luchando contra Cole y no les hicieron retroceder, gente. Entonces, como no les hicieron retroceder, gentita, pues avanzaron muy bien. Avanzaron muy bien. Ahorita están tratando de defender en esta parte. Ya vieron que estaban atacando las torres. Por ahora los jugadores ahorita están uno que otro defendiendo. Pero ya saben, los jugadores de TIG, ¿qué digo de TIG? De Cole son muy fuertes. No sé si haya un jugador de MSL digno rival que empareje las estadísticas de tal vez de Robot o algún jugador muy fuerte. Porque de por sí estos jugadores van a tope, gente. ¿Podrías mostrarnos un informe de Robot? Déjame ver si es que está aquí por acá, déjame ver. Si es que no, ya se lo pido a Robot, a ver. Si es que no encontramos, ¿ok? Pero de por sí, déjenme ver. Me parece que no hay. Bueno, acá está el del buen Soul. Están luchando suavemente por ahora. Ok. Construcción de torres nada más. Bueno, ya no carga más. Hasta aquí es el límite. Déjame ver si en el campamento compartieron algún reporte. No hay. Déjame ver si Soul se conecta a la transmisión, ¿ok? O déjame chequear. Es que Soul ahorita anda... No sé si estará transmitiendo en el grupo de The Ants en vivo. No está. Entonces posiblemente se conecte, ¿ok? Perfecto. Entonces no habrá problema. Ya les voy a... Veamos qué me dice el buen Soul, ¿ok? Y después compartimos un reporte. Solo que ahorita el buen Robot no ha luchado. Y creo que está desconectado. Déjenme ver. Sí, está desconectado. Ahorita el buen Soul está defendiendo. Si se conecta gente, les traigo los reportes, ¿ok? Pongo el chat por acá. Y listo. Perfecto, gente. Ahorita miren, este jugador está tratando de defender. Es un jugador fuerte igualmente de MSL. Dignos rivales.
Por ahora no hay muchos conectados por MSL, pero como les dije, el primer enfrentamiento que tuvieron estuvo muy bueno. Era 1 versus 2. Entonces, Cole no. Sinceramente, MSL y la alianza de King Gente no les hicieron retroceder para nada. Aguantaron muchísimo. Entonces, como pueden ver, miren como hay hasta esta hora, gente. Hay jugadores activos en la alianza de Cole. Y por parte de MSL no hay muchos. Hasta donde yo vi, aquí está todo tranquilo. No hay un rival tan, como decirles, que pueda hacer ahorita retroceder a Robot por ahora. Este es el caso de lo que está sucediendo en la parte norte. En la parte sur, igualmente el campamento, en la parte sur el campamento azul igualmente está tratando de invadir más la zona. Ahorita, si no me equivoco, estaban peleando aquí. Miren, aquí están luchando algunos jugadores. Esta es la alianza de LMA, gente. LMA está tratando de construir y seguir la progresión. Por ahora se han quedado hasta acá, ¿ok? Aquí hubo una pequeña pelea, solo que por el tema de hasta preparar el en vivo y todo eso, estuvieron peleando. Pero por ahora están tranquilos. Aquí perdieron una torre los jugadores de PLZ, ¿ok? Entonces, no sé si perdieron ellos una torre o perdieron los del campamento azul. Pero como vemos, gente, el territorio es que han avanzado muy bien, ¿ok? Miren, están avanzando muy bien. Dice, ¿qué banda profesional estás usando? Mirad, mi unidad pro, yo ahorita soy transportador. Estoy utilizando enterradora, chinches, Grey Digger, Shaker Master y Golden Crystal. Esas 3 hormigas. Y hay muchos activos por parte del MA, ¿ok? Verán, vamos a ver el tema de kills, ¿cómo van? Muertes de hormiguero. Miren, Robot va con 1.6G. Déjame ver en la transmisión si se ve bien. Sí se está viendo bien. Voy a subir un poquito más, ahí, para que esté más centrado. Sí se está viendo bien, perfecto. Podemos ver, Robot va con 1.6G de kills ya. De ahí le sigue el jugador de PLZ del 172. Hay dos jugadores muy fuertes por esa parte. O sea, estos dos jugadores de PLZ están luchando en la parte sur, entonces por eso es que están enfrentándose muy bien. De ahí vemos a Capal y el buen Soul, subiendo ahí el tema de kills. Pero el buen Robot sin duda ya se han dado cuenta que siempre está liderando los tops. Dice Tony, ¿qué opinas de la formación enterradora, soporte del Barren y Cristal? Cambio chinches 4 estrellas. Sí es buena formación, te diría. Sí es buena formación, Alex. Sería muy bien. Cambiaré la Shaker Master. Es que ahorita la de soporte del Barren hace muy buen daño de habilidad. Hasta mata un poco más que chinches, te diría. Dice, ¿hay algún igual al poder de Robot? Si me preguntas si hay un jugador al nivel de Robot, hasta ahora no hay. No hay dentro de este grupo en el emparejamiento que les tocó, no hay un jugador que le pueda igualar a Robot hasta ahora. Estos jugadores de PLZ están igualando o están haciendo arriba de un G de kills porque están luchando contra las alianzas que están en el lado sur. Aquí no está Cole, entonces hasta que sea el momento de que Cole avance, por ahora no sé si quiera Cole avanzar por acá. Pero me dijo el buen Soul que ellos se van a centrar en la parte norte, van a tratar de darle a full, a concentrarse en la presión de la parte norte. Entonces van a concentrarse aquí, van a dominar esta zona. Quieren pelear 1 versus 3, verán, aquí en la parte de acá. Dice, ¿Capal sigue luchando? Creí que ya no. Claro que sigue luchando, solo que él ya no sigue invirtiendo, es diferente, ¿ok? Dice, Tony, ¿cuánto daño tienes en tu unidad pro? No me acuerdo, crack. Es que el daño se define de la unidad pro por las estrellas de las hormigas, el insecto, el nivel del insecto también, las estrellas que tengas el insecto también. Eso se define. Y también el tema de los despertares sube poder también. Entonces dependiendo de eso sube poder. Hola Tony, por fin puedo verte. Dale José, te agradezco mucho por el apoyo. Ahorita miren, están peleando aquí, justo acá están peleando. No. Sí, están peleando aquí. El rival está acá. Pero como no está conectando la torre, aunque esta torre sí está conectando en esta área de acá, se supone que los de PLZ sí están peleando. Aquí un jugador de 4 estrellas. Este jugador es... Ok, no es de los fuertes que están en el top. No es de los fuertes que están en el top. Los que están en el top de muertes ahorita son de Dodge y Electra. Está aquí Electra, aquí lo vimos. Aquí está Electra y de top, ¿dónde está? Paper. Boom. Womans. No está el otro jugador.
Pero aquí estamos viendo... Pensé que iba a ser otra jugadora, pero estamos viendo de que está presionando muy bien. Sería muy bueno que nos compartieran reportes, pero ya iremos viendo, gente. Ahorita la alianza de Cole está avanzando muy parejitos, tranquilitos. Acá en LM hay un jugador que tiene estrella roja, ok, 13G de kills. Listo, este es el jugador insignia de LMA, gente. Tony, ¿qué emulador usas? Ahorita estoy usando BlueStacks. BlueStacks 5. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido. Dice, ¿cómo estás? ¿Y quién va ganando? Estoy muy bien, crack. Hasta ahorita va ganando el campamento azul, te diría. Miren cómo van dominando la zona. Miren cómo han avanzado. Ahorita el campamento rojo lo tienen muy atrás. Hasta que llegue podemos ir a salvar al campamento. Por ahora están, como decir, 2 versus 1, obviamente. Porque aquí solo esta alianza está defendiendo. La alianza de PLZ. Hasta que lleguen las otras alianzas. Pero las otras 2 alianzas se concentraron en luchar contra Cole. Y Cole fue muy fuerte. Y las 2 alianzas no pueden frenar a Cole ahora. Está muy complicado. Ahorita la alianza de Cole tiene 100 jugadores, gente. ¿Cómo estás, Obed? Bienvenido. No te has perdido de mucho, crack. Entonces, ¿cuál es la mejor formación actual para PvP Free to Play de portadoras? Que veo que muchos están sufriendo contra Dolly en... Verás, la formación meta ahorita es la melee del Barren, la de apoyo del Barren y la cristal dorado. Free to Play. Pero es cuestión de suerte, crack. Con esas igualas y contrarrestas un poco el tema de Dolly, la Nimble Treant y la Wise Berserker. Pero es un poco complicado enfrentarse contra la Longinoda, crack. Tony, ¿cómo va ti? Y otra pregunta, ¿quiénes son los aliados de Robot? ¿Cómo se llaman? Sí, gente, está parejo. No les podría dar muchos avances porque como no puedo transmitir ese Barren todavía y no tengo una cuenta que me proporcionen ahora, está un complicado decirles cómo van. Pero me parece que van parejo contra los de DMC. Van parejo. De ahí, ¿quiénes son los aliados de TIG? ¿Qué digo de TIG? De Cole. Aquí está Cole. Cole es esta zona de acá. El aliado que podemos ver acá. Ahí es porque se da clic. Podemos ver a KQC. KQC es el aliado. Y por acá tenemos a LMA. Estos son los aliados que le tocó a Cole en este caso en el campamento azul. Campamento rojo, acá estábamos viendo MCL, Kim y PLZ, gente. Esto es gentito. Para que chequen. Este es el emparejamiento que les tocó. Y ahí está fuerte, está fuerte. Y ustedes saben que el Barren se define en esta zona de aquí. Quien domine esta zona de acá, seguro se domina el árbol y fácilmente pues ya sabríamos quién es el ganador. Pero todavía hasta que abran estos túneles de aquí falta 7 días. Así que va a haber acción todavía, gente. Aquí es donde se define muy buenas peleas. Así que vayan preparándose por esa parte. Tony, ¿me explicas? La isla es en una semana. Ya entraron a jugar con mi alianza. Y no tengo ni idea de... ¿Me puedes guiar? Josué, tengo una guía en mi canal. Busca en YouTube no cometer errores en la isla de Ants y te sale un video mío. Sí, si no lo quieres buscar directamente en mi canal. Este Barren lo ganará el campamento azul, dice. Y ya le sacan ventaja en la zona norte teniendo ellos desventajas. Exacto. Es que les podría decir que este emparejamiento ya tuvo suerte el buen robot. Yo creo que sin duda lo van a ganar sin problemas. ¿Ok? Lo van a ganar sin problemas. Están avanzando muy bien. Ahorita les está costando mucho a MSL. Esta alianza de acá, ¿cómo se llama? Para que me aprenda. Los de King. MSL, King. Y los de PLZ. PLZ, King y MSL. Hasta que vayan avanzando. Así que van a tope. Bro, ¿para cuándo la tier list de arqueras? Falta un poquito más. Necesito un poco más de información, Luisito. Es que ahorita como salieron las hormigas del Barren, toca hacer un poco de estudio más a fondo ahí. ¿Cómo estás, de Layer? Bienvenido. Entonces, por ahora van así, ¿ok? Tema de honor. El tema de honor, gente, ya saben que esto aumenta la capacidad de almacenamiento de hongo y regeneración también por hongo por hora, ¿ok? Entonces, muy bien el buen robot liderando. Miren, hay 1, 2, 3, 4 jugadores a tope, gente. Miren, a tope. 4 jugadores a tope que son del campamento azul están liderando el top 4. Ahí top 3, 5, 6, 7 están aquí. MCL, PLZ, ahí pueden ver más o menos los jugadores que son fuertes. Esto ya es dependiente a la dificultad de la temporada. Tengan en cuenta que cada isla o cada Barren Land que ustedes vayan,
va a tener una dificultad. Entre más alta la dificultad, más difícil es tomar nodos o estructuras. Más que todo, las estructuras aumentan la resistencia. Y aquí podemos ver cómo van avanzando. ¿Ok? Aquí pueden ver. Lo que sí les prometo, gente, es que el próximo barre que vaya a ir TIG, ahí sí les prometo, gente, poder hacer una transmisión ya. Con la cuenta que voy a llevar ahí. Porque ya me puse en contacto con un R4 de esa alianza. Entonces va a estar mucho más God, gente. Así que pilas ahí. Pilas, gente. Ahorita van en honor así, ¿vale? Pero el tema de muertes, gente, es bien importante. Como les digo, estos dos jugadores farmearon porque están en la parte norte. ¿Qué digo parte norte? Parte sur, así a top. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, crack. Josué, gracias por ese super chat, crack. Gracias, un abracito para ti. ¿Por qué no habló al bot? Me parece que estas donaciones no lee el bot. Pero te agradezco mucho, José, por la donación. Dice, oye, Tony, ¿y cómo has estado? Estoy muy bien, crack. Me sorprendió ver el líder de MC le ganó al Tigre Árabe, pero otro jugador de Guardianas no. Exacto, Sorg. Bueno, los que están en el grupo de WhatsApp ya saben que enviamos ahí adelantos de cómo van avanzando la agrupación de TIG. Pero les podría decir quién va ganando, quién no sé todavía en exactitud. Listo, ahí está el super chat. Ahí está el super chat. Ahí se habló el chat. Ahí se habló. Se tardó un poco. Dice, si los R4 de TIG son buenos. Son muy fuertes, crack. En TIG verás, el jugador de Guardianas da mucha pelea. Ahorita las Guardianas, como son unidades muy tanques, se tanquean muchísimo el daño. Hola, Tony, dice una duda. ¿Cuál es la mejor? ¿La devoradora de hojas o la armadura brillante para tercera línea? Las dos con melee del Burning Proata. La armadura brillante, Francot. La armadura brillante ahorita está muy rota. Tiene silencio, además de eso. Y si activa bien la armadura brillante, hasta hace más daño que devoradora de hojas. La especialidad de devoradora es que siempre activa muchísimas habilidades. Y acompañado de que hace mucho daño. Así que van a tope. El tema de los enfrentamientos está muy bien. Solo que el buen Soul no se ha conectado a la transmisión, gente. Eso se me hace un poco extraño. Ahorita creo que está coordinando el tema del avance. Listo, ahorita están avanzando. No hay mucho problema. ¿Okay? Verán, mientras por ahí me pasa Soul algún reporte, vamos a ver cómo va Cats. Muchos quieren ver cómo va Cats, gente. Dice, hola Tony, tengo una duda. ¿Cómo funciona la segunda habilidad de Acacia? ¿Se ve reflejada en las estadísticas o habilidad 2? No se ve reflejada, pero sí aplica. ¿Ok? Sí te aplica la velocidad de combate. Pero no se ve reflejada en las estadísticas. Es que el juego lo toma como habilidad especial. Y el tema es que dentro de los reportes solo hay o refleja estadísticas fijas de tus unidades. Entonces lo toma como habilidad especial de una hormiga. Entonces no hay un apartado donde diga habilidades especiales de las hormigas. No hay ninguna y ahí es donde se refleja la velocidad. Lo que pasa es que en los reportes hace falta un poco más de detalle de dónde vienen las habilidades y así. Ya que al final un reporte es un resumen de 8 rondas nada más. Entonces es así, crack. Ok. Bueno, creo que este escorpión se quedó bugueado. Ya saben que a veces se queda bugueado. Perfecto. Están tratando ahorita de construir esta torre. Muy bien. Facilita la construir. Déjenme ver las unidades que están aquí dentro, ¿ok? Para que vayan chequeando. Este es jugador de Call fuerte también. Bueno, esta es la unidad, no es la unidad pro de él. Acá está Ice 6.7. Acá está el buen Soul, miren. Soul, esta es la unidad que tiene, gente. Ya está empezando a armarse una unidad mixta. Dice, ojalá estén luchando. Ojalá estén luchando, gente. ¿Cómo estás, Cuervo? Bienvenido. Dice, soy novato en el juego. No te preocupes, crack. Cualquier pregunta que tengas, bueno, a la final te harás vicioso esto también. Dice, Tony, una pregunta. ¿La hormiga berserker sabia es buena o es mejor? Es mucho mejor que muerte. Mucho mejor que muerte, crack. La berserker no se limita mucho a activar, pero necesitas de Acacia para que active el máximo de habilidades. Ok, aquí está el buen robot, gente. Miren la formación que lleva ahorita robot. Ya están cambiando la Acacia por la Longinoda, ok. Lo que pasa, gente, es que la Longinoda tiene muchas habilidades que bufean al equipo. Y por ende se está usando más esto. Informaciones mixtas con la Ata Espinoso que bufea también arqueras. Y el insecto
Ya saben que tiene más sinergia con guardianas. Primera línea con guardianas les da un buff a resistencia de ataques normales. Y Berserker con Longinoda van de la mano también, gente. Se combinan bien estas dos hormigas, ¿ok? De aquí en adelante ya van a ir viendo que estos jugadores tienen suerte en esto de aquí, gente, para que tengan en cuenta. Así que pilas en eso, para que vean qué formaciones más se usan. Los jugadores Pay to Win usan hormigas Free to Play, pero la cuestión, gente, es que tengan suerte, ¿ok? Aquí vamos a Buen Robot. Igualmente acá el Buen Soul, yo le vi una formación que tenía igualmente de formaciones de hormigas de la isla, gente. Digo, de hormigas del barrio. Déjame ver si aquí invadiendo está. Ok, el Buen Robot, miren, esta es la otra unidad que lleva Robot, ok. Lleva con Cicindela. Miren esta formación. De ahí, esa es la unidad, si no me equivoco, la unidad 1 de él. La unidad Pro es esta de acá, me imagino yo. Porque acá lleva el nuevo insecto y ya saben que el Buen Robot es universal. Miren, es universal. Esta es la formación que lleva. Es insecto nivel 89 y tiene de ayudante Cicindela. Y tiene otra Cicindela de principal también, que está en 11 estrellas, nivel 80. Imagínense la barbaridad que es subir un insecto a nivel 80 y tener otro ya en nivel para subirlo a 90. Es una barbaridad, gente. Y aquí, ya saben, formaciones con las hormigas del Barren están muy en meta. Usa transparente tetra y la melee del Barren, igualmente como formación mixta. Igualmente, ya saben, el Buen Robot es formación mixta. Déjenme ver si aquí el Buen Soul está. No, no está Soul. Está Steph. Ok, miren, están usando la Dolly, que muchos jugadores ya saben que es muy fuerte, hace un muy buen combo, bufea mucho a la unidad. El buen José, gracias por ese super chat, crack. Qué crack. Dice, por los esfuerzos que haces cada día con el contenido. Gracias, José, te agradezco mucho por el apoyo, crack. Más que todo, ya saben que a la final nos gusta crear contenido. Y gracias por el hermoso apoyo, gentita. Y aquí vamos a seguir trayendo más los emparejamientos y enfrentamientos de estos jugadores. Acá hay un jugador Luke, ok. Igualmente usa la melee del Barney. Son muy fuertes eso. Dice, ¿qué es mejor para primera fila? ¿La melee de guardianas o la devoradora para primera fila? Soy mixto, ustedes diente y etc. La melee del Barren, crack. La melee del Barren por la velocidad de combate que tiene es brutal y está muy en meta. Dice Tony, no entiendo cómo subir el insecto a nivel 20. Verán, muchos se confunden, ¿ok? No es lo mismo los niveles de un insecto que las estrellas de un insecto, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Si a ti te está pidiendo que, o en los requisitos te dice que debes tener 3 insectos de calidad dorado superior y que estén en nivel 5, significa los talentos, ¿ok, gente? Ahora, tengan en cuenta que un insecto, para que lo empiecen a subir de niveles, debe estar a 7 estrellas, ¿ok? Entonces, a muchos jugadores que ya quieren subir un insecto de nivel 19 a 20, les dice que tienen uno de 3, ¿ok? ¿Por qué te dice uno de 3? Porque el insecto que vas a subir de 19 a 20 ya cumple el requisito, porque está en nivel 19, ya pasó de nivel 5, entonces cumple el requisito fácilmente. Entonces, te hace falta 2 insectos a 7 estrellas en nivel 5, ¿ok? Espero que hayas entendido, Cuervo. Si no, te lo explico de mejor manera aquí en esta cuenta. Tony, cuídate, dice, voy a hacer cosas. Espero vernos mañana. Cuídense. Dale, José, te agradezco mucho por el apoyo. Y cuídate, crack. Ok. Solo que el buen Soul solo está tratando de construir esta torre de acá. A ver si hay otra formación. No, no hay otra formación más top. Ahorita Capal no está activo. Déjenme ver. Gracias, Tony. Entendí muy bien. Perfecto, crack. La entendiste muy bien, crack. Muy bien, muy bien. A ver, Capal estaba de R3. R3. No creo que esté activo. Sí. Aquí está Profe Neki. Pero yo pensé que iba a estar activo. No, ahorita Capal como que ya no le está dando a full al juego, gente. Pero está tratando de ayudar cuando hay peleas interesantes. ¿Vale? Ok. Déjame ver si mandó otra unidad de Buen Soul. No. Ahorita está tanqueando el Buen Robot, gente. Así que esas formaciones son muy fuertes. Verán, hasta que nos pase, como les dije, un reporte de robot, voy a cambiarme de cuenta, ¿ok? Vamos a la cuenta que está con Cats. Vamos con Cats. Esta debo cambiarme con esta de acá porque es con la red social. Con Kate. Dice, crack, después del ataque sería bueno para...
Dice, ¿qué sería bueno para mejorar? ¿Vida o defensa? Es para arqueras. La vida. Gente, antes de todo, para ser fuerte en PvP, la vida es bien importante. ¿Ok? Si tú empezaste a mejorar daño, luego enfócate en vida. Y luego así vas poquito a poquito, luego a la defensa y así. Pero lo más importante, tributos que hacen más relevancia es daño y defensa. Uy, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos cambiando la otra cuenta, gente. Perfecto. Verán, esta es una cuenta que gracias a un suscriptor podemos traer transmisión de este Barren LAN, gente. Gracias al apoyo de este suscriptor. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba... bueno, pero por acá en Discord está como... Más que todo yo le hablo en Discord. El buen crack. Cronos se llama aquí. ¿Ok? Cronos es. Pero en la transmisión no sé si estará. Pero bueno. Gracias por el apoyo, crack. Por ahora, el tema del enfrentamiento, cómo van con Cats. Ahorita está en DYS, está en la alianza esta cuenta, ¿ok? Daniel, sí, gente. Acá está, Daniel Díaz es, gente. Sí. Daniel Díaz es, gentita. Es Daniel Díaz. Gracias al buen Daniel, gente, tenemos esta cuenta que nos presta. Es una cuenta secundaria que tienen este emparejamiento, ¿ok? Entonces, es un emparejamiento muy bueno. Los rivales que están ahorita enfrentándose contra GGI, donde está Cats, gente, son estos, ¿ok? Vamos por acá. Aquí pueden ver. DYS, HDS, OAI, DOC. Ya saben, DOC es una alianza muy fuerte. Muchos saben que el DOC del 194 son jugadores poderosos. Acá tenemos, yo pensé que estos eran de la alianza God, gente, pero no se pronuncia ahí. Son G0D. Porque este de aquí no parece una O. La O es un poquito más redondita. Y de acá es un 0, es G0D. Solo que el juego, pues, de alguna manera debería poner la numeración original del 0, ¿no? Y GGI, aquí podemos ver, donde está el buen Cats. Así que este enfrentamiento es muy fuerte. Yo, a simple vista, gente, Dog y GGI se van a farmear este barrio. Es que son muy fuertes. Yo conozco a los de OAI del 290. HDS también alguno que otro lo he visto. Porque ahí hay un jugador que se llama Alvin. Es un jugador fuerte también de servidor 2. Pero Alvin no iguala a Cats. Y hay un jugador, Astro de Doc y otro jugador también están al mismo nivel en Doc. Y son muy fuertes. Estarían casi al mismo nivel de Alvin, pero igual no hay un jugador que iguale, por ejemplo, a Cats. Así que se complica un poco. Ok. A ver, vamos a ver si hay un pequeño enfrentamiento por acá. A ver, arriba está DYS versus G0D. Doc está subiendo, cuidadito. Parece ser que el enfrentamiento va a ser aquí por la defensa de esta maravilla de la parte norte. En la parte sur tenemos a Doc. Igual, miren, Doc está avanzando por arriba y no va a estarle por avanzar por arriba, está ya dominando la parte de sur. Doc podemos ver acá sin duda está GGI, gente. GGI. Y esta alianza de acá es HDS. Y esta de acá es OAI. ¿Ok? Parece ser que aquí se estuvieron enfrentando. Y dominó más la otra alianza, que es Doc. Por eso les digo, Doc es muy fuerte. Y no creo que OAI del servidor 290 pueda hacer frente a Doc. Entonces se le está complicando un poco. Vamos a ver por la parte de acá. Está tratando de delimitar la zona de acá. Y acá podemos ver HDS. También se le está complicando un poco. Miren, no hay peleas hasta ahora, gente. Hubieron peleas, sí, gente. Pero como les dije, como tuve malo el internet, les hubiera traído a los primeros enfrentamientos. Pero lastimosamente se retrasó mucho por los problemas técnicos del internet. Por ahora déjenme ver por acá si están peleando. Okay. Aquí próximamente puede ver que haya pelea. Porque está avanzando los de DYS. Aquí hay un jugador fuerte, miren. Este es Vito Flu. Verán, vamos a ver las kills cómo van. Para que tengan más o menos una noción de cómo van estos jugadores. Muerte del hormiguero. Ahí está Cats con 1.7. No está tan lejos de la diferencia de kills que ha hecho ahorita Robot. Ok, Robot está en 1.6. Cats está en 1.7. Acá vemos Doc. Miren, los dos jugadores de Doc. Estos dos jugadores, les digo, son los más fuertes que tiene Doc. Astro y este otro jugador JS. De ahí le sigue GGI. Miren, el top 6 está del campamento rojo.
Por eso les digo que el campamento rojo posiblemente sea el ganador de este barrio, ¿vale? Porque de la otra alianza no hay un jugador que le pueda dar pelea, podríamos decir. Alvin, si llegara a la pelea tal vez en otras zonas, podría igualar un poco más. Igualarle el tema de las situaciones. Tenemos aquí a G0D, gente. Muchos conocen a Besu. Besu antes era Lucifer, ahorita es Besu, ya saben, por el tema de que Lucifer ya no puede jugar un poco, o ya no tiene tiempo para jugar en su cuenta, pues le encargó un amigo. No sé si ya la vendió, pero ya es una cuenta de 3T10, ¿ok? Es una cuenta fuerte, obviamente, pero se ha ido atrasando porque ya no, el dueño originalmente ya no le ha estado invirtiendo. Entonces ya saben que a la final se va quedando si una cuenta ya no se invierte más. Pero sin duda, gente, Cats va top, ¿vale? Me dijo Daniel que tenía un reporte de un jugador, gente. Dejen ver. Del buen Lucifer, gente. De Besu. Acá hay un reporte de Besu, gente. Aquí hay un reporte de Besu. Para que vean más o menos las estadísticas que tiene. Vamos a ver si atacó con su unidad, pro. Besu, sí. Se estaba enfrentando contra Besu. Aquí estamos a tope, gentita. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Ver Besu. Vamos a ver. Ok. Con bonificaciones hasta ahora llega a 2.2k de daño, ¿ok? Igualmente ustedes saben que tener estas estadísticas, aunque ya hayas dejado de invertir al juego, es mucho. Ahorita los jugadores más pay to win, estamos hablando Robot, del Tigre Árabe, Cats, esos jugadores ya están cerca de llegar a 3000 de daño, gente, con bonificaciones o todas las bonificaciones que puedan conseguir en el barren. Tan cerca de ahí. Entonces des en cuenta que entre más avanza el juego, más fuertes se hacen los jugadores. Dice Tony, tengo una pregunta. ¿Para qué sirve el trébol de la suerte que te dan al terminar la isla perdida? O ve, tengo un video en mi canal, ve a verlo, crack. Es que es un poco extenso explicártelo, crack. Ve a verlo. Es una transmisión que hice. No hace mucho lo hice, crack, para que lo cheques. Y te explico hasta cómo se usa y tiene su pro y contra también. Hay un abajo con la formación completa, Tony, dice por acá. Ok, déjame ver. Déjame ver, Daniel. A ver. ¿Está? Acá. Listo, acá está la formación completa. Tienes razón. Tienes mucha razón. Ok, usa la proata. Bueno, más adelante se irá actualizando porque de por sí, ya saben, la melee del Barren es mucho mejor. Tony, acabo de matar mi espinosa dorada. ¿Está bien? Sí. No es muy buena la espinosa dorada, pero no les recomiendo matar hormigas por el tema del laberinto, gente. Yo con todas mis bonificaciones con trabajo llevé a 2k de daño y 630 de vida. Es que el buen Are también ya va en camino a ser un jugador fuerte también. Ya tener 2k de daño, gente, ya es ser jugador fuerte. Ahorita el buen Are ha centrado muchísimo el tema del daño. Pero imagínate cuánto dinero es tener las estadísticas que tiene este jugador. ¿Tiene el insecto? No le vi. ¿Qué insecto tiene? Tiene... Ok, la avispón nivel 69, vale. Para que se den cuenta ahorita los jugadores que están en nivel 89 es bastante. Dice, uy, ese Nie está en otra alianza del 354, ya veo. Dice, ya se viene la isla de mi server, Tony. Tengo miedo. No te preocupes, Jesus. Lo importante es que ahí vas a ganar buena experiencia. Al inicio te da miedo porque brilla la pantalla en rojo muchas veces. ¿Tienes transmisión hablando de la isla perdida o hay solo video? Tengo muchas transmisiones de la isla perdida, crack. Desde que fue beta hasta la actualidad, crack. Muy débil, Naredis. Yo, gente, máximo con bonificaciones al máximo en el Barren. Llego hasta 1.5, nada más. 1.5k. Porque ahorita ya estoy arriba de 1000. 1.4, 1.5. Y eso sí es que estamos dominando muchas estructuras. Y si no, pues ya baja un poco el daño. Y en vida ya estoy en 550 por ahí, más o menos. Ok, dice, iré a checarles. Dale, crack. Son larguitas algunas, aunque son buenas. Verás, ahí vas a ver cuando yo fui de líder de Alianza. Cuando fui líder de Alianza, a top. Estos jugadores están fuertes, gente. Ok. Por ahora no hay ningún enfrentamiento más. Déjame ver el tema de honor, cómo van. Ok. Es que esos jugadores van compitiendo a top. Ya tener arriba de 50.000 ya te da más almacenaje y regeneración.
Luego a los 70.000 te dan un poco más de almacenaje y regeneración. Y así sigue aumentando. Pero estos jugadores ya van subiendo a tope, gente. Tema de Barren, ya han avanzado algunos días. Entonces ya se están notando el avance. Por ejemplo, mi Barren, como es muy débil, gente, es un Barren muerto. No hemos ni siquiera llegado a las maravillas de las zonas de choque todavía. Estamos ahí en ese proceso. Según en 3 semanas y en este momento al mandar a subir la reina 25. ¿Está bien o debería esperar? No, sí. Dale a tope, gente. Dale a tope, crack. A 25 a tope. Y sin duda sigue avanzando el tema de la evolución. Ya ve por las T10 para que tengas un poquito más de daño de habilidad, defensa de habilidad, más daño. Y sigas avanzando, crack. Porque ya sabes, este juego es de progresión. Hay que aprovechar lo máximo que se pueda. Por acá estaba la cuenta que me prestó. Mira, aquí está la cuenta. Estaban luchando por aquí. Pero la otra alianza, que en este caso es G0D, se rindió, gente. Se rindió y ahorita van a asegurar la maravilla de esta zona. Van a asegurarse aquí. Entonces, como les dije, la presión está muy fuerte. DYS, como está en el campamento, pues, en el cual están demostrando la dominancia, pues está bien. ¿Ok? DYS está fuerte, gente. Está fuerte. Miren, están dando competencia a los jugadores de G0D. Y por eso es que Dog está llegando a la carga también. GGI me imagino que va a asegurar esta zona de acá también. Entonces, como ahorita Dog está distrayéndose y avanzando por la parte norte, déjame ver si están construyendo torres. Sí, están construyendo torres. Aquí estamos viendo a Silk. Ok. En Dog, gente, hay muchos pay to win. Eso sí. Dice, apenas voy para subir a las T9. Espérame tantito con esas T. Dale, Jesus, no te preocupes. Más que todo, sé constante nada más. Gonzalo, ¿cómo estás? Tony, una pregunta. Tengo Flor Diablo level 8 y tengo para ponerle a level 11. ¿Vale la pena matar mi Mantis 8 y Mantis 9 más el Chalco 10? ¿Vale la pena quedarme sin insectos naranjas para el 11? Gonzalo, sí vale la pena, crack. Solo que en el duelo de hormigas especiales te va a afectar. Tú sabes que en el duelo de hormigas... Déjame ver por acá. Está el duelo de hormigas. En este duelo, la unidad defensiva debes tener los 3 insectos más fuertes y que estén arriba de 9 estrellas, mucho mejor. Entonces, dependiendo a esto, tú sabes que quedas en buena posición en el duelo. Pero si los matas, pues ya quedaría vacío y tendrías solo un insecto fuerte. Pero en PvP te ayuda un montón, crack. Eso sí, solo ahí te perjudicaría. Y se me pone en ese plano a mí. Dice, mejor digo, saben, nos retiramos. Ni para qué gastar tiempo. Bueno, de por sí, con los enfrentamientos que ya vamos viendo, se puede decir quién ya va ganando, ¿ok? Aquí como que va ahí parejito. En la parte norte, como el campamento, déjame ver, ¿el campamento azul tiene beneficio? No, tiene el rojo, gente. Imagínate, G0D tiene beneficio acá y no pudo contra DYS. Contra DYS. No logran dominar esta zona. Esto me pareció interesante. Se supone que esta parte de acá tiene más beneficio el campamento rojo. Y acá el campamento azul, pero el campamento azul les está costando contra Doc y GGI. Ya saben que en GGI está Cats, así que se complica mucho. ¿Cómo estás, viejo gamer? Dice, ¿alguna noticia para cuándo se podrá subir level hormiguero? Los días de construcción son terribles. Y un gastadero de hongos. Uf, viejo. Difícil decirte cuándo llega. Solo fueron rumores desde hace ya mucho tiempo. Tú sabes que a veces los rumores pues solo son rumores. Entonces, yo si es que vuelvo a escuchar, gente, porque ahorita ya no he vuelto a escuchar de que llega la actualización del level 30 de la reina. Pero si escucho algo, crack, yo le estaré avisando. Dice, tengo insectos level 10 y mejorarlos al 20. Gonzalo, no mejores los morados, ¿ok? Ten en cuenta que los morados son malitos y bueno, al nivel en el que estamos y ya vas avanzando, los morados ya no sirven de mucho, crack. Porque ya te sacas un universal dorado y así vas avanzando. Y no es bueno subir los insectos morados los niveles, porque al final te va a costar un poco quitar los niveles. Esperar hasta que llegue cada vez el evento de la fiesta de las hormigas para que farmees los hongos que quitan los niveles. Entonces es un trámite bastante, muy largo. Así que pilas en eso. ¿Cómo estás, Kabir? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andas? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? ¿Es mejor en formación mixta la WA o la Nibble Treant? ¿La WA cuál es? ¿La Longinoda?
¿Cuál es ese? WA. ¿La W es esta, gente? La N te hace que es la Nimble Treant. Pero si hablas de esta, crack, mucho mejor este. Charleston dice, hoy fue la expedición de Alianza, nos dieron una paliza, ya veo, Jesus. Bueno, si fue la primera vez de su expedición, es comprensible. Pero a la final a veces te toca con jugadores muy fuertes. Sí, la Longinoda, perfecto. La Longinoda es mucho mejor, crack. Pero fui el top 1, dice, aún así les dejé... ok, ya veo. Así pasa, crack. Así pasa. Bueno, solo por participar te dan 3 licencias y es muy bueno. Lo importante es que participes. De ahí si hubieran ganado fuera el plus, te dan una licencia más. ¿Puedes mostrar algún reporte? A ver, déjame ver. Ya he mostrado una de Jesus, ¿ok? Déjame ver si vemos por acá un reporte de algún jugador. Este es fuerte, miren, de... ok, acá podemos mostrar un reporte fuerte, gente. Acá podemos mostrar un reporte medio bueno, gente. Este es el jugador de Doc, ¿vale? Es un jugador fuerte al parecer. Este es otro jugador. Este es de DIS, ok. Este tiene Tretra. Este es el jugador de Doc, ok. Este jugador es de Doc, miren. No utilizan ya la acacia. El tema es que con la Longinoda, gente, te da muy buenas bonificaciones y bufean muchísimo a la Berserker. Date cuenta en esto, ok. Mira, la Proata no se centra en... Ustedes saben que las guardianas no son unidades que son para hacer muchísimo daño, sino se encargan de reducir daño y aguantar lo que más puedan. Y miren, lo que mató por muertes de unidad. La muerte de unidades es lo que mató la línea de Espinosa Dorada con las hormigas guardianas. Mataron 27,000 hormigas del enemigo, ¿ok? Aquí quedaron levemente heridos, los heridos de gravedad. Levemente heridos, gente. Las hormigas que se lastiman solo levemente regresan al hormigo y se curan automáticamente. Los que son heridos de gravedad, estos van de una al estanque de curación y estos deben curarlos, ¿ok? Y los supervivientes pues ya son de las líneas correspondientes, ¿vale? Acá vemos Longinoda, mire. Longinoda mató 33,000, ¿vale? Levemente heridos 14,000 y heridos de gravedad fueron mucho menos, ¿ok? Y ustedes saben que la primera línea es la que va a recibir mucho más daño. Y supervivientes 95,000. Y miren la Berserker. O sea, date cuenta, ni siquiera tiene la Dolly. Pero en formación mixta ya funciona muy bien esto. Obviamente tiene el nuevo insecto, gente, que esto da y tiene sinergia con las hormigas de guardianas, ¿no? Entonces la hormiga guardiana en primera línea pues le bufea mucho y es resistente a ataques normales, como dice aquí. Y pues pueden ver de que Berserker con 2 estrellas rojas, 9 habilidades, por daño de habilidad hizo 117,000. Pero si checan aquí, gente, miren, muerte por habilidades 127,000. ¿Sí se dan cuenta esta variedad? 127,000. Arriba de 100k solo esta hormiguita de aquí derrotó casi solo una línea del enemigo. Estamos hablando, por ejemplo, si la primera línea puede llevar más de 100,000 hormigas, una línea completita se farmeó esta hormiga de aquí. Una línea farmeó. Entonces es muy fuerte. Muertos no tuvo ninguno. Levemente heridos 10,000 y heridos de gravedad 4,000. Y curó. Y curación. ¿Tiene curación por el tema del despertar este de acá debe ser? No. ¿Qué se curó? Tiene curas. Se curó 2,000. Supervivientes, heridos de gravedad. Curación. ¿Y de dónde viene la curación, gente? Supervivientes. Efecto, resistencia a ataques normales. ¿Será que una de estas dos hormigas cura? ¿La Longinoda cura, gente? Déjame ver. No me acuerdo si la Longinoda curaba. Las 3 de velocidad de combate a los equipos de afuera, 100% de probabilidad están combinados. Ok, este de acá. Ah, ok. Bueno, este dice que aumenta la defensa y vida, pero no dice cura. No cura esta hormiga de acá. Ok. Gata espinosa no creo que cure, ¿o sí? No cura. Defensa. Esto te da más daño cuando lleve las arqueras. Ok.
Y ahí tenemos la... Tenemos la Berserker, gente. Esta cuenta tiene Berserker. Y tiene Berserker. Pero este solo es daño. Ok. No sé de dónde vendrá la curación ahí, gente. Justo tocó ese reporte. Está medio bueno para analizar. Te curó este jugador de aquí. Curó 2000. ¿Era por el tema de la habilidad de esta gente? No estoy seguro. Puede ser que sea la habilidad del meteorito que le curó. Y de acá prueba efecto de invasora. De ahí no hay más. Poco extraño, gente. ¿Cómo estás, Maya? El buen Maya, gracias por estar aquí, crack. Tony, tengo una duda. ¿Cuál es la formación más fuerte de arqueras actualmente? La de arqueras, crack, es primera línea Dolly, la Longinode y Berserker. Esa es la formación más fuerte ahora, crack. Tony, para subir los despertares, ¿solo se necesitan esa lágrima amarilla que te dan el laberinto? Exacto, Gis. Solo con esa es. Pero te limita mucho dependiendo de los pisos que vayas avanzando, ya que el boss final de cada piso es el que te da la lágrima. Bueno, es nutriente de despertar, según yo sé que se llama. Es eso, crack. Me causó intriga de dónde salió estos 2000 de curación, gente. Pero bueno, creo que es por el tema de la habilidad de color azul. No estoy muy seguro, pero creo que es eso. A ver, este jugador, las estadísticas. Ok, miren. Es por ejemplo, Besup. Besup puede darse un versus contra este jugador. Porque Besup está ahí al nivel. Y es jugador 3T10 también él. Entonces estábamos viendo ahí. Ok, 2000, 1500, 740 de vida. Fuerte, gente, con las bonificaciones. Déjenme ver si hay otro reporte más o menos chévere. A ver si lo encontramos. Yo que 35. Ok, bueno, este jugador no. Bueno, este es jugador que le... Muy bien, este es jugador guardianas, miren. Ok, este es jugador full guardián. Miren, usan azabache. Verán, la azabache también es una muy buena hormiga de la isla. Da muy buenas bonificaciones también. Solo que estuvo atacando con las T10, miren. Versus las arqueras del otro jugador. Este es el meta de arqueras, gente. La Dolly. Podemos ver Dolly, Longinoda y Berserker. Estas dos hormiguitas. El Barren y una hormiga de la isla. Que bufean mucho. Que para que tomen en cuenta. De por sí aquí, ¿quién ganó? Obviamente... Hoy no le ganó. Imagínate estas guardianas. Siendo T10 versus hormigas de la temporada, no lograron ganarle. ¿Será porque tuvieron menos hormigas? No, tuvieron la misma cantidad. Y aún así no le ganó. Este jugador es full guardianas y tiene arriba de 1600 de ataque. Ok, fuerte también. Fuerte también, gente. ¿Cuál es la hormiga de la isla? La Berserker, crack. Ahorita hay varias hormigas de la isla. Por ejemplo, este jugador, la azabache es hormiga de la isla. El otro, la Dolly, hormiga del Barren, Longinoda del Barren y Berserker, hormiga de la isla. Ya cuando vayas a la isla o al Barren te darás cuenta qué hormigas son. Y aún así no le logró ganar estas guardianas. Imagínate, las guardianas son muy fuertes. Aguantan muchísimo. Y el tema de los reportes de gente, quien tiene más hormigas hasta el final de la batalla. Es así, gente. Déjenme ver otro reporte por si encontramos. Acá hay uno que me defendí con éxito. Ok, este es el jugador fuerte que les está luchando. Este es otro jugador de guardianas, miren. Esto también es meta, ¿ok? La armadura brillante es una de las hormigas que me impresionó mucho. Esta es una hormiga del Barrenland. La prota es hormiga Pay to Win. Y esta igualmente la melee del Barren, que es la Diercy, igualmente es una hormiga del Barren. Entonces, bufean mucho. Bufean mucho, mucha resistencia. Imagínate, 16 habilidades esta hormiga de aquí. Mira la cantidad de habilidades que puede activar. Es una locura la armadura brillante. Este otro jugador igualmente de arqueras ahí a tope tratando de defenderse. Pero difícil. Difícil enfrentarse. Ahí más o menos si era un versus. Igual, ok. Tienen la misma cantidad de soldados. Vale, no. Y le logró ganar esto de aquí. Este jugador le logró ganar.
La defensa logró ganar. Las guardianas son muy fuertes, miren. Las guardianas son muy fuertes. Su formación mixta no logró vencer la full guardián. Si se dan cuenta la cantidad de resistencia que es esto. Es que utiliza insecto especializado. Y el otro jugador utilizó y sigue utilizando pues el tema de la que tenga sinergia con las guardianas. Y esta formación no pudo con las guardianas. Más o menos para que se den cuenta, en PvP las guardianas son muy fuertes. Dice, ¿cuál formación anterior de arqueras? ¿Acacia, muerte, berserker o Acacia, berserker y muerte? Acacia, muerte, berserker o Acacia, berserker, muerte. Mucho mejor Acacia, muerte, berserker, Jesus. De esa manera. Tony Valentín afirma que tú dices que soy tu granja. Que yo soy... No. Qué troleadora, Maya. Es troleadora, Valentín. Valentín me dijo que ella es... O sea, ella te toma a ti como granja, Maya. Ahí mandé una captura, ¿no viste? Hasta te puso como una señal de que eres la granja de ella. Jesus, ¿cómo estás? ¿Cuántas hormigas mató el hongo tóxico? Bueno, aquí dice 45 nada más. 45. Es que como se estuvo defendiendo es así. ¿Quién va ganando hasta ahora? En este barren les podría decir posiblemente el campamento rojo gane, gente. Por el tema de que tienen a GG donde está Cats y los jugadores de Doc. Es por eso, gente, que les digo que pueden ganar ellos. Uy, estos jugadores. ¿Cuándo estaré yo con 4 estrellas doradas, gente? Es un honor ser tu granja, dice por acá. No digo que eres mi granja. Ella decía que para ella tú eras granja de ella. Pero obviamente tú eres muy fuerte en ese barrio igual. Tema de kills para los que van llegando así va. ¿Ok? El buen jugador Cats, gente, 1.7G. Jugadores fuertes, gente. A tope. Lo que Valentín no sabe es que no está atacando a Maya, dice. Está atacando una de sus 500 granjas. Exacto, exacto. Las legendarias granjas del buen Maya, gente. Ahora sí verán. Voy a pasarme la cuenta que tengo en la alianza de robots. Para ver si nos compartir. Ah, no, casi me cambio a mi cuenta principal. A ver si nos pasan. A ver si nos pasan un reportecillo, ¿ok? Para chequear. Listo, gente, vamos para acá. A ver, a ver. Vamos a chequear. Y vamos a top. Bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, gentita. Ok, por acá. A ver, como no han estado luchando, está bien por ahora. ¿Vale? Sí se conectó el buen robot. Verán, le voy a escribir. Le voy a escribir a robot, ¿ok? Aquí le voy a responder. Hola, buen líder. Puedes compartir. Compartir. Porque tuyo, por favor. Listo, gente. A ver si me responde, ¿vale? Les hubiera traído así, gente, el día que estuvieron luchando, pero me falló el internet. Tony, ¿por qué cuando me dieron cuenta de Vietnam no pude entrar? Trata de ver que no estén, por ejemplo, si está en iPhone y tú estás en iOS, no puedes ingresar porque es diferente sistema operativo. Otro es el tema de la tienda de descarga. Por ejemplo, si tú descargaste el juego y la cuenta se creó y se descargó desde la Google Play, solo va a permitirte jugar y descargar el juego desde la Google Play. Por ejemplo, si tú descargas el juego, qué sé yo, de otra tienda de App Gallery o de otras tiendas de descarga, no te va a permitir iniciar sesión por el tema de la diferencia de tiendas de descarga de juegos.
También es eso. Dice, no sé si respondiste, Tony, pero hace rato preguntaron cuál estrella era la máxima del hormiguero. Hasta ahorita no se sabe porque ahorita están subiendo, verás, el buen robot no sé si estará mostrando su estrella. Hay una estrella roja y después de la estrella roja sigue otra, que es una con rayos, como esta, mira, aquí te puedo hacer una comparación. Aquí está el buen robot, mira. Es esta estrellita que sale con rayos. Después de esta sigue otra estrella que atrás de esta estrella le sale como llamas rojas. Pero eso es mucho más tiempo de farmeo todavía. Por ejemplo, aquí te puedo mostrar una... Híjole, no puede ser, gente. Esta etiqueta de aquí está tapando la estrella de Soul. Ahí les podría mostrar cómo es el primer nivel de la estrella roja. Es así, pero habrá otro. A ver si estará por acá otro jugador. Hay algunos jugadores que tienen estrella roja, pero no está. Pero bueno, esta es gente. Esta es gente, la que sigue. A top. Tony, un chico de mi alianza ve siempre tus videos. Porque dice que te pareces a su ex, dice. Es de Ecuador también. ¿Serio? Ya veo. Un chico, dices. Pero chico. ¿Cómo estás, Jonas? Bienvenido. Tony, ¿hay alguna forma de salir de una alianza mientras hay guerra de reyes? Sí, deben expulsarte, Jonas. Dile al líder que te expulse y ahí te puedes salir. Dice, mínimo un año para que el robot mejore la estrella. Exacto. Esta estrellita después sigue una que sale llamas detrás, gente. Sale como unas llamas rojas. O sea, le vuelve un poco más tuneada, pero de por sí esta estrella, gente, ya impone. O sea, con rayitos y todo. Solo que se me bugueó, gente. A ver, déjenme ver. Voy a entrar y salir del hormiguero para verlo. ¿Cómo se consiguen esas? Full dinero, crack. Tener todas las skins del juego. Tener todas las skins del juego, gente. Uy, sigue bugueado esto de acá. Déjame ver si me cambio a otro lugar. Y vuelvo a ver. Voy a ver a Soul, ¿ok? Creo que viendo a Soul ya se me ve. Probar posición. No, sigue tapando. Esta etiqueta de aquí, gente. ¿Dónde estará una estrella roja? ¿Será que habrá por acá alguno con estrella roja? Debe haber. A ver, déjenme ver. Por acá está a ver alguno que otro. Acá están avanzando. Ok. Listo. Están peleando acá, gente. Están peleando acá. Los de PLZ están tratando de defender su torre. Cuidadito que puede ser pérdida aquí. Tiempo de destrucción de la torre va a 14 minutos. Está cayendo la torre, gente. Uy. Miren. Con el emulador de BlueStack, si se dan cuenta, no se me laguea nada cuando están peleando. Qué locura. El BlueStack es muy optimizado cuando tienes a tope, gente. A Fuel. Sí. Vamos a ver a Fuel. Fuel de Flame también tiene estrella roja. Pero no sé si la estará mostrando. Déjame ver. Sí la está mostrando. Miren, así es. Esta es la estrella normal. Esta es la que sigue después de 4 estrellas doradas, ¿ok? Te sale esta. Mira, es normalita ahí. Luego de esa sigue la de robot. Que pueden verla acá. Ya le añaden como rayos y unas hojitas de color rojo salen. Y después sigue una que, bueno, todavía no se ve los efectos que son. Pero según yo vi en una imagen que pasó el buen robot hace mucho tiempo ya. Detrás salen unas llamas de color rojo. Y es potente también. Pero están peleando acá abajo, gente. Vamos a ver esta peleita. Esta está media interesante. Vamos a ver acción. Vamos a ver acción acá. Acá están tratando de defender a tope. Ok. Acá está otro de estrella roja también, miren. Ok, están tratando de defender. Van 12 minutos tiempo de destrucción. Ya van luchando bastante tiempo aquí, gente. Mientras estábamos en la otra cuenta de robot. En la otra cuenta en el emparejamiento de Cats. ¿Y quién tiene esa estrella mamadísima? Todavía no hay ningún jugador que tenga la estrella con llamas de color rojo de por detrás. Es el que la consiga primero es el tigre árabe. Porque él, por lo que lleva más tiempo en el juego, es lo que él puede conseguir primerito. De ahí le seguiría Robot o Cats, esos jugadores también. Checa las kills. Ok, verás. A lo que va avanzando, PLZ
Y los de KQC podrían avanzar en el tema de kills. LMA también. LMA. A ver, vamos a ver acá. Muerte de hormiguero. Ahí miren. Van todavía hay parejos. Vamos, hay parejos. PLZ está farmeando muchas kills porque está enfrentándose contra los otros jugadores que no son tan fuertes que digamos. Robot está fuera de línea, sí. Esperemos que se conecte gente y vea mi correo. A ver si nos pasa un reporte. ¿Ok? Y si nos pasa un reporte a buena hora. Muy bien, está avanzando. Muy bien. 11 minutos todavía para que se destruya la torre. Parece ser que PLZ se le está complicando ya defender. O sea, son dos alianzas versus uno y el tiempo de desgaste, gente, se nota. Exacto, no van a aguantar mucho. El tema es pelear 2 versus 1 y estas dos alianzas, por el tema de la actividad. Miren, esta es muy buena actividad por parte de sus alianzas. Miren, ocupar lo máximo de espacios. Por acá no hay muchos. No, de KQC, LMA están muchos por acá. Miren, todo esto es de LMA. LMA, LMA, LMA. Y están hasta por acá. Mira la actividad de LMA. Déjamelo alejo. Listo, ahí. Mira, están con este cuadrito de acá. Estos cuadros de acá. Hasta acá están. Todo esto es de LMA. Y acá están los de KQC. Pero KQC no hay muchos. Ahorita lo que están dominando son los de LMA, gente. Ahorita están recibiendo un buen contraataque ahí. Están tratando de defender lo que más pueden los de PLZ. Ahí pueden verlo. Están tratando de agrupar. Perfecto. Hicieron una agrupación, gente. Aún así no lograron sacar a todos los jugadores de la torre. Todavía 10 minutos. Se complica mucho, gente. Se complica mucho. Ahorita los de PLZ están muy poquitos. Se supone que han peleado desde bastante tiempo ya. Y mientras avanza la pelea, ya saben. Hongo, aceleradores, recursos se van desgastando poco a poco. Muy buena la pelea ahí, lo que está sucediendo. Esta torre va a caer, gente. Van a perder terreno acá los de PLZ. Como ven, son 2 versus 1. Y entonces, como se están concentrando en la parte norte, 2 alianzas versus Col, se complica el avance, gente. Entonces, como les digo, este Baron de seguro gana el campamento azul. A ver, enfrentamientos iremos viendo poco a poco uno que otro. No hay mucho que ver en este Baron, gente. Ya se podría decir que quién va a poder ganar. Tal vez más adelante, si son 3 versus 1 contra Col, sea más interesante, gente. A ver si Cole puede aguantar esas peleas. Ok, empiezan a hacer agrupaciones. Parece que están solo atacando directo. A ver, por acá si están atacando. No, están destruyendo torres ahora. Que no hay tanto problema por esa parte. Muy bien. El buen Soul, gente, siempre pasa activo. No sé si ustedes han visto. Tal vez de repente cuando ya es muy noche y va a descansar no lo vemos. Pero de ahí siempre está activo. Mel, ¿cómo estás? Bienvenida. O bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, prácticamente esto está decidido desde el inicio. Exacto. Yo les dije, cuando vimos las primeras impresiones del emparejamiento, el campamento azul iba a ganar. Es que en las otras alianzas no hay uno que iguale a Robot, por ejemplo. Robot aquí va a sacar buenas kills también. Buenas kills. Solo que a veces ganar de esta forma, gente, no es tan interesante un Baron. Aseguras ganar, sí, y ellos van a ganar el trébol. Tengan en cuenta que si ganas la isla o el trébol, que digo, la isla o el trébol. Si ganas la isla o el Baron, te dan el trébol, gente. Es así. Donde sí está más o menos interesante ver la pelea, gente, es la de Tig. Ese está interesante, gente. El emparejamiento de Tig está muy interesante. Entonces, lo que voy a hacer, gentita, es voy a ver si puedo conseguir la cuenta de un suscriptor que obviamente me pasa las capturas. Pero la otra vez estuvimos intentando hacer el pase de la cuenta, pero se complicó un poco, gente. Se complicó un poco y casi pierde la cuenta. Entonces, para no complicarme mucho, lo dejé ahí nada más. Pero voy a ver si podemos asegurar el tema de la cuentita con él. Voy a decirle, o voy a crearme una cuenta yo o una cuenta él con la red social que se utiliza en Rusia, gente. Con eso sería mucho mejor. ¿Qué nivel tiene ese Baron? Este Baron es de nivel 3. Sí, dificultad 3. Déjalo bajo. Ahí lo puedes ver. Es dificultad 3. Para que cheque.
Una apariencia de hormiguero de compra suma los mismos puntos que las gratis. Ejemplo, una apariencia gratis suma un K para las experiencias. Cuervo, o sea, por ejemplo, si comparas la skin de la marmota con una apariencia que cueste dinero, dan la misma experiencia, ¿ok? Dan la misma experiencia. Solo que el juego, pues, no te da más skins doradas gratis. La única que te da es la skin de la marmota, crack. LMA está relevando a KQC. No lo sé. Como no hay muchos jugadores de KQC, están ahí. Me parece que la batalla directa era entre estas dos alianzas. LMA versus PLZ. A tope. Ahí lo puedes ver. Solo que no hay muchos de PLZ. Están tratando de agrupar lo que más puedan. Lo que más puedan, gente. Estos barrios son así. Apenas empieza algo, empieza el inicio y empiezan a luchar a tope, gente. A full, a full. La dificultad de la isla no es la misma que del Barren, dice, porque estoy en la isla y es nivel 6. Los soldados de estructuras están mamadísimos. Verás, Maya, según yo entendí, la dificultad se mide dependiendo de los jugadores que están en ese Barren. O sea, si en ese Barren hay jugadores muy fuertes, la dificultad se ajusta a eso, ¿ok? También se ajusta en el tema de las victorias. También hay una relación con eso. Significa que si la alianza en la que estás ha ganado varias veces el Barren, significa que entre más veces vayas va a aumentar la dificultad. Y si no ganas tal vez el Barren, pues te quedas en esa dificultad. Por el tema de que te limitas. Dice, ¿y las apariencias de compra dan más experiencia que las gratis? Por ejemplo, por eso te hago la comparación, Cuervo. Si tú comparas con la skin de la marmota, que es una gratis, versus una pay to win, las dos dan la misma experiencia. Ahora, si tú te pones a comparar una skin pay to win, o sea, una que consigues con dinero, versus una skin morada, obviamente la dorada da más experiencia, crack. Las moradas son con fragmentos que con el evento semanal los vas consiguiendo. Entonces, obviamente, las doradas dan más experiencia que eso, crack. Las doradas dan más experiencia versus las moradas. Es así, gentita. Por ahora parece ser que están tratando de agrupar. Como no hay muchos jugadores por ahora activos, se están tratando de agrupar los que más pueden, pues se está limitando mucho ahorita PLZ. Este jugador está tratando de ayudar el tema de empujar y que no destruyan mucho más fácil la torre. La torre está por caer y le queda solo 3 minutos, gente. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Y bienvenidos. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Y si pueden, compartan a muchas personas para que sigan uniendo a este emparejamiento, gente. Que está a tope, gente. Dan 3030 de experiencia un fragmento, dice. Así que totalmente una dorada da 3000. Exacto. Las doradas dan más. Lo único que te regala el juego de skin dorada es la marmota. Nada más. Es lo único que va a servir con mucha experiencia. ¿Cómo estás? Saluditos. Bienvenidos, gentita bella. Estamos viendo los enfrentamientos a tope, gente. Gracias por el saludo, crack. Dice, llevo año y medio del juego. Dice, un saludito. Muy buena, Luis. Éxitos en tu cuenta y que sigas siendo más fuerte. Hay jugadores que van a tope, gente. Dice, gracias, Tony. Dice, no te esponjes. No te preocupes, crack. Entiendo, Tony. Dice, muchas gracias. Un Barren de nivel 3 debe ser más fuerte que la isla nivel 6. Porque nosotros no somos fuertes como GG o Cole. Exacto. Como ellos verás. Por ejemplo, Cole solo ganó un Barren. Entonces, de por sí, ellos deberían estar en dificultad 2. Y, por ejemplo, TIG y DMC están en dificultad 4 del Barren. Eso se da a la casualidad porque TIG ha ganado 3 veces el Barren. Hasta ahorita no ha perdido ninguno. Y este va a ser el cuarto y van invictos, gente. O sea, ahorita el tema de los Barren que han sucedido, TIG parece ser que va a ser invicto y va a ganar 4 veces. Entonces, si gana 4 veces, el siguiente emparejamiento veríamos una dificultad 5 en el Barren de TIG. Y DMC, como se está enfrentando contra ti, posiblemente pierde. Entonces, lo iremos viendo, gente. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Así que van a tope. A tope, gente. Entonces, dificultad 4 en ese Barren se nota. En este es dificultad 3. El único que sobresale aquí les podría decir que es la alianza de Cole, por los jugadores que llevan. Y de por sí, Robot. Es así. ¿Cómo estás? El buen Jad, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ando en la isla 4 y es un dolor de cabeza tomar nuevos niveles. Ya veo, Luis.
Yo ando en el bar en dificultad 2 y puedo tomarlos. Ya estoy tomando nodos de nivel 10 yo. Amigo, tengo una duda. ¿Cómo estás, Ángel de León? Entre más vida tengan las guardianas, ¿van a curar más o será la cantidad de curación teniendo 300 de vida a 400? ¿Van a curar más? No. Verás, entre más vida tengas una hormiga, las hormigas especiales les va a costar curar vida. Porque de por sí, tú sabes que hay una cierta cantidad de vida que tiene una hormiga. Y sumando todas, pues, dependiendo, esto no entiendo muy bien, pero hasta donde sabemos, las habilidades de curación de las hormigas tienen un radio de curación. Entonces significa que las hormigas que estén al lado de esas hormigas en el radio de curación que tenga la habilidad, pues las hormigas se curan. Y entre más veces active la habilidad, pues las hormigas que estén al lado de esa hormiga, pues pueden curarse más. Entonces es así. Solo doy una relación porque todas las habilidades que existen ahora de curación tienen esa descripción, un radio de curación. DMC tampoco ha perdido un Barren. Exacto. DMC tampoco ha perdido un Barren. Va 3 veces seguidas que gana. Entonces por eso es que le tocó contra ti. Y parece ser que va a perder una DMC. Y va a seguir invicto los jugadores de ti, gente. Dice, me refiero a la hormiga escudera. Por ejemplo, la escudera tiene rango de curación. Si no me equivoco. Verás, guardián escudera. Deja esto, no, esta cuenta no tiene. Verás, guardián escudera en su habilidad dice, cura 2 de nuestras tropas aleatoriamente con cada ronda. El radio de curación es de 132%. Entonces, significa que de forma aleatoria bien puede curar la línea 1, 2 y 3. Pero dentro de un radio de curación. Significa que no va a curar totalmente toda la tropa. Sino que en el tema de forma aleatoria de esas dos líneas, podríamos decirlo así, que le toque, va a haber un radio de curación. Entonces las hormigas que estén dentro de ese radio van a curarse. Solo que yo les puedo decir, les doy ese ejemplo. Porque de por sí no sé cómo realmente funciona la habilidad. Porque el juego no te dice o no hay una animación que te diga, aquí curó cierto tipo de hormigas y cuando activó la habilidad y hubo este cierto rango. O hubo un radio de curación. Entonces es como decirles un poco así nomás por el tema de deducción de radio nada más. LMA tiene bastante actividad, sí, es muy activo. Te puedo decir que la alianza de Robot también, porque lucharon 2 versus 1 y ahí hubiera sido épico ver gente, cómo ganaba a Robot. Y si miré a dormir, dice, ya chicos, un saludo a todos en general, disfruten el directo. Dale Luis, te agradezco mucho por el apoyo, crack, y que descanses. Como ejemplo, sería algo como que cura a las de atrás de la primera línea y cura a las del frente de segunda línea. Exacto, pero es por el tema de radio de curación. Por eso digo, hay un radio de curación, eso no entiendo mucho, ¿a qué se refiere? Lo que hace falta del juego es que detalle eso, gente. Es así, si detalla eso ya es otra cosa. Por ejemplo, te dice una animación donde justo curó en la segunda ronda y estas hormigas se curaron. Eso sería diferente. Dice, es que tengo una de las buenas formaciones de guardianas. Escudera, mirme, devoradora con el insecto ciervo. Ya que la curación del insecto y la hormiga aumentan curación al agua. Ah, ok. Listo. Verás, el del ciervo no es rango de curación. Pero sí tiene curación. Solo que no entiendo mucho el tema de la curación cómo influye, porque en los reportes no refleja el escarabajo ciervo lo que cura el tema. De ahí que tienes una formación buena de guardianas, obviamente. Yo más adelante, Ángel, te recomendaría que cambies después la Mirme. Utilizas la melee del Barren, que es la Diercy, escudera y devoradora. Muy fuerte esa formación, crack. Yo utilizo esa en duelo de hormigas especiales y logro vencer arqueros muy fuertes. Pero en el duelo de hormigas especiales donde no afecta velocidad de combate, pero de ahí en otras cosas sí va top. Ok, perdieron la torre de acá, gente. Y LMA no va a descansar, gente. Ahora están tratando de presionar con su torre. Van en tiempo de construcción 37%. Y van a tratar de sacar a los de PLZ. No van a dejar de que PLZ se mantenga en esta zona. Van a resguardar el tema de las maravillas. Las maravillas se abren dentro de un día y 18 horas. Ahí estaremos viendo las tomas de las maravillas. Tanto para parte norte y sur. Y estarían avanzando totalmente bien. Ok, por acá está. Oh, vaya. Este caminito no me di cuenta. Los de
LMA también quieren luchar y están tratando de marcar territorio por acá. Tal vez quieran cerrar camino en esta zona y que no sigan avanzando también, cortar espacio, gente. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Estoy esperando la Azabache, dice. Según Escudera y Azabache, Devoradora es buena y es muy aguante por la habilidad de Azabache y curación de ambas. Te podría decir, Ángel, que la melee de Guardianas es mucho mejor que Azabache. Dice, dormir es para débiles, dice. Los fuertes sobreviven. Exacto. Bienvenido, Víctor. Gracias por estar aquí. Entonces, ese es el tema de las estrategias que están tomando, gente. Va muy bien. Solo que me perdí el primer enfrentamiento, gente. Hubiera sido historia ahí. Hubiera sido historia. Solo que el internet. Pero miren. Este internet es God. Es God, gente. Este internet es God. Tal vez más adelante haga pruebas subiéndole el tema del bitrate. Y tengamos un poco más de calidad. Verán, gentita. Ya estamos en planes de mejorar el setup. Ya me falta un poco más de ahorro. Y estaría llegando el nuevo setup, gente. La nueva PC. ¿Ok? Una nueva PC potente. Donde ahí sí voy a poder transmitir en HD, gente. A tope, para que vaya a tope. Vaya la redundancia. ¿Será que mañana Cole luchará nuevamente? Puede ser. Puede ser. Veamos cómo avanza. Puede ser que mañana luchen nuevamente. Donde sí les aseguro, gente, es traerles el emparejamiento o el enfrentamiento en esta zona. Porque en esta zona es la última que se enfrentan ellos. De ahí empiezan a luchar en el árbol, pero pocas veces. Pero aquí se define todo también. Dice Tony, el ayudante del insecto ayuda en ataque, no car. Lo único que ayuda el insecto es la habilidad de ayuda nada más. Entonces podría ser una de melee del Barren, Azabache y Devoradoras para funcionar. Te podría decir que Azabache es más para primera línea. Mejor deja Escudera a Ángel. La Escudera es mucho mejor. Mucho mejor. De segunda línea activa demasiado. Te da muchas bonificaciones y cura. Y como estaría en segunda línea, tal vez poniendo a prueba el radio de curación, afectaría primera y tercera línea. Entonces dentro de ese radio de curación podría curar muy bien. Como dijo la teoría de Jesus. Estaría bien. Solo que como les digo, los reportes no describen muy bien el tema de las habilidades. Solo lo deducimos por el tema de la descripción de la habilidad, nada más. Así que va a tope, gente. Van presionándose muy bien. Sí, este de aquí gana el campamento azul, gente. Quiero traer el de Tig, gente. Si traigo el de Tig, va a estar potente. Para que vean a los invictos. Tig sería tal vez el primer canal que traiga la transmisión de Tig. Solo logramos ver a Tig, gente. ¿Se acuerdan cuando les tocó contra Robot? Cuando le tocó de aliado a Robot en la isla. Y cuando le tocó en el Barren en contra de Robot. Ahí los vimos a lo de Tig, gente. Pero ahorita Tig ya no es como antes. Ahorita son mucho más fuertes ya. Son mucho más fuertes los de Tig. Y ahí, Ángel, vas a ver en Tig un jugador que tú lo vas a admirar demasiado. Es un jugador muy fuerte de guardianas. Muy fuerte. Muy fuerte. Y obviamente lleva una de las formaciones de guardianas meta. Y entre esas están las hormigas del Barren. La armadura brillante, Ángel, es más fuerte que devoradora de hojas. Armadura brillante. La melee del Barren mucho más fuerte que la Azabache. Y usa Ata Espinosa como de segunda línea también. Pero es una hormiga pay to win. Y ahí utiliza igualmente, creo que es insecto universal lo que utiliza él también. Pero ya iremos viendo. Si es que traigo el emparejamiento de Tig, gente, sería God. Ya muy God. Ahí estaríamos a top. Tema de kills. Déjame ver cómo van. Muertes de hormiguero. Van ahí todavía. Muy parejito. The Dog va a tope, gente. Farmeándose ahí arriba de un G. Va parejitos todavía. Ok, tiene 100.000. Vale, 100.000 muertes. De forma directa e indirecta siempre farmean aquí kills, gente. Dice, si aún quieren luchar los del campamento rojo, será interesante de ver. Sí. Veamos si son jugadores de honor y luchan hasta el final. Según vi, pero no las tengo, tenía pensado usar las dos del Barren y la escudera. Sería la melee del Barren, escudera y la brillante. Sí. Esa es la formación que debes buscar, Ángel. Esa es la formación. La directita. O si no, Ángel,
Lo que algunos pay to win usan también es utilizar dos de ataque. O sea, la melee del Barren, la devoradora y la armadura brillante. Es lo que voy a probar después, si es que me sale la armadura brillante. Ya que ahora solo con que te salga una copia ya le puedes subir todas las habilidades. Y ya puedes aprovechar al máximo del buff de la hormiga. Ahí necesitas más copias para seguir subiendo estrellas. Así que es más que todo, Ángel, suerte. Si te salen ciertas hormigas, ya vas actualizando tus formaciones y te das cuenta que, por ejemplo, Chinches, la muerte y la Mirme, gente, ya se van a ir quedando poquito a poquito conforme vayan avanzando los eventos y sigan sacando nuevas hormigas. Y es así. Ah, no tienes la armadura brillante. Yo tampoco la tengo. Pero hasta que te salga, crack, ya la probarías después. Es muy fuerte. Es muy fuerte esa hormiga. Jugadores full pay to win la usan. Y en vez de devoradora la cambiaron. Hasta que le quitaron el trono de la armadura brillante. Que digo, de la devoradora. Yo no pensé que armadura brillante iba a ser más fuerte que devoradora. Pero puff, sorprendió mucho. Y eso que tiene también una habilidad de silencio, verás. Si no estoy seguro. A ver, déjame ver. Creo que es la quinta habilidad lo que da. En las rondas 1, 3, 4 y 7, 60% de probabilidad de causar 160 de daño. Ok, no es esta, será la segunda. 50% de probabilidad de causar 200 alto enemigo. Y un 41% de probabilidad de hacer que entre en un estado suprimido. Mire, tiene supresión. Incapaz de acto en una duración de una ronda. Imagínate. O sea, el enemigo no puede activar habilidades durante una ronda. Tiene 41% de probabilidad. Pero si le subes a estrella, ese 41 sube a 60 las dos. Las dos habilidades que tiene de causar más daño y el tema de supresión, 60% las dos. Una variedad. Y esta es la habilidad que hace bastante daño también. Dice, inflige 300 el equipo enemigo aleatorio cada ronda. Cada ronda, esto se va acumulando cada ronda. Si el objetivo está bajo control, significa si tú tienes o estás aplicando efectos de control. Los efectos de control son supresión y silencio. Como esta hormiga tiene supresión y tú estás bajo control del enemigo, el daño aumenta un 450% más. Es muy buena, gente. Si es la formación que quiero, dice, la Mirme y devoradora que van a segunda formación colocando la sabache. Pero si deseo la brillante para tener esa buena. Sí, es muy fuerte esta hormiga. De ahí la melee crack. Es muchas bonificaciones. De defensa. Aguanta muy bien, es como un tanque. Es un tanque. Ahorita las guardianas están muy fuertes. Por ahí en los grupos de Facebook que ustedes tal vez vieron. Acá está el buen Capal, gente. Él sigue con estrella roja. Ustedes debieron ver en el grupo de Facebook. Compartieron reportes de cómo logró vencer el líder de DMC, gente, que es un jugador full guardián también. Logró vencer al tigre árabe, gente. Como el tigre árabe es formación mixta. Comparando sus estadísticas y todo, gente, hicieron una prueba entre ellos dos y empezaron a atacarse. Entonces se dieron cuenta de que las guardianas, gente, son el meta en PvP. Por el tema de que son unidades full tanques, gente. Son full tanques. El que logró vencer al líder de DMC, gente, fue el full guardianas de TIG. Él logró vencerlo. Pero el tigre árabe no puede porque lleva formación mixta y se le complica un poco. Dice Tony, si es mi primera vez en la isla, ¿nos tocará contra otros que también son nuevos o puede ser personas experimentadas? Les puede tocar con personas experimentadas. Les va a tocar con personas experimentadas, Jesus. No sé si esté bien medido el emparejamiento que sí o sí les toque con alianzas que van por primera vez. Pero hasta donde yo sé, crack, sí les va a tocar con alianzas que tengan ya experimentaciones. ¿Qué grupo de Face? Es un grupo que hay de Ants, crack. Verán, si es que no... Verán, les voy a mostrar los reportes, ¿ok? Para los que no han visto. Dejen nomás. Déjenme, voy por acá, ¿ok? Dejen nada más. Dejen, busco la info nada más. A ver. Es que debo ver WhatsApp porque por ahí me mandaron a mí las imágenes. Ahí les muestro, gente. Denme un chance. Ahí les muestro los jugadores. Cómo lograron vencer al líder de TIG. No el líder de TIG, el tigre árabe. El líder de TIG es un jugador full transportadoras.
Por ejemplo, el líder de TIG es el jugador de transportadores más fuertes que yo he visto. Que ya está abriendo, gente. Tengamos paciencia. Solo que está cargando los mensajes, gente. Ok. Uf, todavía va 50%, gente. Esperemos que cargue. Hay que apresurarse. Dice, los tanques dominarán el mundo. Exacto, gente. Ahorita las formaciones de full guardianas son muy fuertes en PvP. Lo malo es que es muy difícil subir las guardianas. Es muy complicado. Es muy complicado. Si o sí que quiere estar estable en el daño a la marmota y en otros eventos, las guardianas les va un poco mal. Por el tema del daño, gente. Y muchas guardianas tienen que atacar con sus arqueras. Y las arqueras sin mucho nivel, gente, hacen más daño que otras unidades. Es así. A ver. Todavía está tardando. 78% va cargando, gente. A ver que cargue y ya vamos con todo. Uy, qué bestia, gente. Desde que me cambié al BlueStacks, mi máquina mantiene temperaturas de 40 grados, gente. Cuando tenía Nox Player, gente, subía hasta 60, 75, ya cuando llevaba como 4 o 5 horas transmitiendo. Y ahora mi laptop va fresquita a 40, a veces 35, así. Está bien optimizado BlueStacks, solo que necesitas una buena máquina para que vaya bien. Próximamente ya tendremos la nueva PC, gente. A ver. Esta carta. A ver, dejen ver. Dejen, solo voy a tomar capturas de pantalla, ¿ok? Tomemos desde acá, pero. A ver. Listo. Tengo un chance. Tomo las capturas y las voy a subir por acá. Listo. Ok. Vamos con la siguiente. A ver, esta es la alineación de. Listo. Solo deben chance nada más. Ok. 19. Esta es la que sí. ¿Listo? Ok. Y ahí sigue esta formación de acá. Ahorita les muestro para que chequen. Como no les puedo traer la transmisión de TIC todavía, así que les muestro esto. Por ahora solo por capturas. El líder de MC se volvió full guardián porque antes era jugador mixto igual que robot, gente. Pero las formaciones guardianas están muy fuertes. A ver, tarán. Y estas son las estadísticas. No. Solo me falta hacer captura de lo que le ganó el jugador de full guardianas, gente. Vamos por acá. Ok. Listo. Captura. Perfecto.
ver, este insecto 88. 9. Este es el que activa 10 habilidades. Okay. A ver. Es el que activa 10 habilidades. Listo. Es el que activó 10. Este es el de 6. Listo. Logremos. Listo. Es el de 10. Ok. Entonces, este es el de 6. Listo, gente. Déjame ver. Este es el de 6. Listo. Listo. Y ya falta poco, gente. Voy a compartir el de 10. A ver, gente. Si este de 10. Y solo falta las estadísticas. Y ya listo. Con esta captura ya estamos. Para que hagan ustedes comparaciones. Listo, gente. A ver, lo que voy a hacer es abrir aquí en la web nada más. Acá. Acá. Segunda. A ver, 1, 2. Ay no, abrí mal. Estas son de otro. Es desde acá. Acá está. Es desde acá. Un segundo. ¿Será? Y listo. A ver, este es con el jugador de guardianas. Listo. Listo. Con 10 habilidades, sí. Con el otro. Listo. Y ya. Listo, gente. Voy a abrir varias pestañas. Listo, gentita. Ahí sí. Ahora sí les muestro. A ver, vamos por acá. A reacción. A ver si se ve. Listo, gente. Ahí se ve perfecto. Miren, gente. Este es cuando se enfrentó el tigre versus el líder de DMC. ¿Ok? DMC se volvió full guardián. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando se enfrentó contra el buen robot? Era formación mixta. Entonces ahorita está formando ya o empezó ya a cambiarse a la formación full guardianas. Porque se dio cuenta que da más resultados esa formación. Y las hormigas guardianas con las hormigas del Barren pues están muy bufeadas. Y aquí es cuando el líder de DMC le mandó un ataque al tigre, gente. Y ahí es donde perdió. No hay ninguna pérdida de hormigas porque fueron ataques directos, ¿ok? Entonces vayan a top. Verán, aquí esta es la formación que lleva el insecto. El insecto mixto, ya saben que tiene sinergia con guardianas. El jugador, el tigre, ¿ok? Pueden ver más detallado. Esta es la formación mixta del tigre. Miren, ahí lleva Ata Espinosa, 9 habilidades. La transparente, 24 habilidades, es bastante. Y la tetraponera, 12 habilidades. ¿Okay? Esto es lo que lleva. Formación mixta. Y acá va la formación del jugador, el líder de DMC, que es full guardianas, que ya se cambió hace poco. Pueden ver. Usa la Dierce y como les digo, la melee del Barren es muy fuerte. 5 habilidades. Ata Espinoso, 11 habilidades. Como también tiene la última habilidad sinergia con arqueras, va bien formaciones mixtas. Pero como vemos, para guardianas va muy fuerte. Y utiliza la armadura brillante que aquí activó 16 habilidades. Entonces es buen daño, gente, aquí. Buen daño lo que lleva. Estadísticas. Miren, esto es lo que llevan. Si no pueden ver bien, déjenlo acerco un poquito más. Ahí.
En Guardianas los dos llevan 2600 de ataque. El Tigre Árabe tiene más defensa. Pero en tema de jugadores muy fuertes, gente, esa diferencia solo de tener 2600 o 2700 no es tanto. Daño de habilidad tiene más daño el otro jugador. Defensa de habilidad tiene más defensa el otro jugador. Y de vida tiene más vida el otro jugador. Como llevas a Diercy, que tiene más velocidad de combate, pues te hace que puedas activar más habilidades tú primero en la primera línea. Entonces va muy bien, gente. Mira, estas las estadísticas. 2800 de daño en arqueras, gente. Si dan cuenta, esos jugadores, conforme pase el tiempo en el Baren con bonificaciones, ya van a llevar a 3000. Pero este jugador con guardianas todavía se mantiene en 2600. Todavía ahí para que puedan ver. Pues sus guardianas son muy fuertes. Las arqueras del otro jugador son muy fuertes también. Pero si dieron cuenta, guardianas, aunque no tengan mucho daño, si tienes bastante vida y defensa, aguantas muchísimo el daño de las arqueras. Es así, gente. Ese es el tema de las formaciones que se van a top. Dice Tony, con el huevo de ese caza, uno va y sube los niveles de los insectos, ¿no? ¿Cuántos niveles se suben tan solo con huevo? No, con huevo no subes niveles, crack. Lo que te da es que el huevo de caza te da una recolección de un día, para que no esperes un día, crack. Luffy, ¿cómo estás? Un saludito para ti. ¿Crees que sería bueno ponerle estrellas rojas a la Dolly? Sí, para PvP la Dolly es muy buena, crack. Esas son las estadísticas. Ahí es cuando de un ataque le ganó el líder de DMC. Se dan cuenta, las guardianas muy fuertes. Son unidades muy tanques. Acá pueden ver, miren el resultado del reporte. Las hormigas supervivientes del lado de TIG, por parte del Tigre, 136.000. Y por parte de DMC, 144.000. Por eso es que son unidades muy tanques. Y tengan en cuenta, quien gana la batalla es quien tenga más hormigas hasta el final de las 8 rondas. Entonces eso, gente. Aquí ganó él. Listo. Acá vemos el otro reporte. Este es el otro jugador de ti, gente. Él está casi al mismo nivel del Tigre Árabe. Pero este sí es jugador neto full guardián. Este sí es full guardián. Ok, full guardián. Él también se defendió de un ataque del líder de DMC. Y logró defenderse, gente. Perdió el ataque el otro jugador. Y llevan la misma. O sea, es exactamente la misma formación. Es la misma, es exactita la misma formación. Sobrevivieron 10.000 hormigas nada más. 240.000 por parte de la defensa. Y del atacante 230.000. Entonces, quien tenga más hormigas hasta el final de la batalla es el que gana. Aquí lo pueden ver. Vamos por acá. Miren, aquí pueden ver claramente. El jugador de TIC es full guardián. Insecto, el universal, miren. Que tiene sinergia con guardianas. Que chequen por acá sus hormigas. Todavía la Diercy no la sube 8 estrellas, ¿ok? Eso significa que le hace falta más copias porque la octava habilidad de una hormiga ahora te pide 3 corazas de una misma. Entonces, eso ahorita se te limita un poco, cracks. Así que para que lo tomen en cuenta. Ahí van a tope. 10 habilidades. Ate espinoso igualmente, ya saben, para full guardianas. Y 9 habilidades con esto, ¿ok? Aquí tiene efecto de curación, ¿vale? Tengan en cuenta que el efecto de curación me parece ser que va de la mano con el tema de la habilidad del meteorito. Porque ellos, miren, ya tienen de color morado. Entonces, la habilidad de color morado ya te da la propiedad de curar. Miren, aquí dice que curó 1983. Entonces, eso se repartió por el tema de la curación de las 3 líneas. ¿Vale? Aquí curar 659. Curó 2900. Y acá 1300, algo así más o menos. Para que lo tomen aquí. 659. Y ahí está el radio de curación. Sí se ve el radio de curación, gente. Se ve el radio de curación con el tema del despertar morado ya. Lo pueden ver claramente, gente. El buen Zorrix. Gracias por esa donación, crack. Esperemos que lea el bot. Un abracito para ti, crack. Tu primer donación, Zorrix. Qué crack. A ver, vamos por acá. El buen Zorrix. A ver, déjame ver por acá. Este ya vimos. Sí, este ya vimos. Sí, es del despertador. Perfecto. Esta es la formación de DMC. Ya lo vimos en la anterior. Igualmente, él ha tenido suerte. Él tiene 3 estrellas rojas, gente. El tema de las hormigas a todas. Excepto él, que todavía la tiene a 2 estrellas rojas, gente. Todavía 2 estrellas rojas. Pero el líder de DMC ya la tiene a 3 estrellas. Entonces,
hay diferencia ahí. Tema del radio decoración por el tema de la habilidad que tiene también color morado. Perfecto. Las estadísticas, gente, aquí lo pueden ver. Ahí se dan cuenta porque es un jugador netamente guardianes. Las estadísticas son estas. Miren, es bárbaro para guardianas. 2600. 2600. El que tiene más daño aquí en primera línea es el jugador, el atacante, ¿ok? El líder de DMC. Pero por poquito. O sea, como les digo, para ser o tener 2600 están casi parejos. Le gana un poquito más en defensa el otro jugador. De daño de habilidad con guardianas el otro jugador le gana. Tiene 218 versus 211. 216 de defensa de habilidad versus 192. Le gana el otro jugador. 1190 de vida versus 1167. Se dan cuenta que este jugador ya va a llegar a 1200 de vida en guardianas. Entre más defensa y vida tú tengas en las guardianas, más fuertes y tanques se vuelven. Y en tema de velocidad de combate se mantienen, gente. Se mantienen. Universe, un saludito para ti, bienvenido, crack. En la segunda, miren, 2600 se mantiene, 2700. Aquí le gana por mucho a la otra guardiana. 2700 versus 2500. 232, 203, 1171. Acá 1190. Esta hormiguita de acá aumenta más vida, mira. 865 de velocidad de combate, se mantiene. Acá le gana un poco más de daño. Acá tiene más defensa, más daño de habilidad, más defensa de habilidad. 1166 de vida y 889 de velocidad de combate. Entonces estas estadísticas, como son casi a la par, por tener un poco más de vida y defensa, le logró aguantar, podríamos decir, el ataque de DMC. Y hasta ahorita este jugador es el que puede hacer frente a ese jugador. Imagínense, en el anterior Barren, el buen robot se enfrentó a este jugador. Entonces se le complicaba mucho. Se le complicaba mucho, gente. Ya vieron más o menos las estadísticas. Hace algunos días, gente, les podría mostrar una captura de cuántas kills lleva. Pero fue el día de ayer, gente. Fue el día jueves. Ahorita estamos ya sábado. Fue el día jueves, gente. ¿Quieren verlo? ¿Qué dice la gente? ¿Será que quieren ver? Ojalá tener esa estadística. Uf, pero es con el tiempo nada más, crack. A ver qué me dice la gente. Si es que quieren ver las estadísticas. ¿Qué digo estadísticas? Si quieren ver el tema de las muertes que hicieron hasta ahorita. A ver qué me dice la gentita. Sí, por favor. Dale, Jonas. Un saludito para ti, crack. Perfecto, ahorita se los muestro. Ya se los muestro. Tema de kills, gente. Aquí vamos. Reacción. Así van, gente. Esto fue el día jueves, pero recién estaban enfrentándose. Y el jugador que está en la alianza de ti, gente, él todavía me dijo que seguían luchando. Iban luchando 9 horas. Ahorita estamos ya para entrar al tercer día. Y sin duda deben seguir luchando. Miren, el líder de DMC versus el Tigre están igualitos en kills aquí. Igualmente, el jugador de Full Guardianas de TIG, igualito en kills, gente. Los tres son gemelos en el top. Son gemelos. Están enfrentándose a tope. De ahí le sigue la alianza de God. Estos sí son God. G-O-D. Esos sí son God. Lo que no veo, gente, es a Tiwili aquí. Porque Tiwili se pasó a TGM del 290 y no le veo en el top, a menos que se haya cambiado de nombre. Pero debería estar en el top, o será no, o puede que no haya entrado en pelea aún, pero en TGM ahorita está la jugadora Tiwili. Próximamente la veremos pelear. Pero ahí pueden ver, gente, más o menos. Como son del campamento rojo, el campamento rojo tiene, podríamos decir, más chances de ganar. Es podría decir. Porque tienen a TGM de su... No, tienen a God de su lado. Y God también dentro del top está fuerte también. Miren, ahí liderando el top. Entonces, ya están en 2.5G. Tiwili está en TGM. Sí, se pasó a TGM. Ya no está en TIG. Se pasó a TGM del 290. Tony, está un poco pacífica la guerra de reyes en el server. También puede ser por el tema de que no hay jugadores, crack. Es que muchos ya se fueron a la isla o al Barren. Y cuando se van unos a la isla o al Barren, pues ya no están en el servidor normal.
Y Willy se quedó en el servidor. Se quedó en serio, Avis. O sea, pero yo sabía que estaba en TGM. O sea, se salió de la alianza antes de que se inscribieran entonces. Ah, ok. ¿Qué tan fuertes son de la alianza God? No sé qué tan fuertes serían. Verán, si consigo la cuenta les digo, a ver si podemos ingresar. En God sería muy potente, gente. Sería muy potente. Sería muy potente. Iríamos a tope, gente. Para ver qué jugadores tan fuertes ahí. Ese emparejamiento. Este jugador de Guardián Naciente es el jugador R4 que yo hablé con él. Es muy amigable este jugador R4, gente. Muy amigable, muy buena onda. Y me dijo que para el siguiente Baren, gente, ya estaríamos teniendo una cuenta en su alianza. En la alianza de TIG. Ya estaríamos teniendo una cuenta ahí. Sin problema estaríamos ya el siguiente emparejamiento de ellos con una cuenta más o menos buena. Legoshi no me va a prestar una cuenta, gente. Que él tiene una cuentita que se compró hace mucho. Y la vamos a pasar ahí. Dice, nunca regresó del 290. Ya veo. Dame un consejo bueno, bro. Llevo 2 meses en el juego. 1189. Ok. El mejor consejo que te doy, Arker, es crearte granjas. Si no sabes qué son las granjas, ve a mi canal y pon... O busca en el buscador, valga la redundancia, en el buscador de YouTube. Cómo crear granjas en The Ants. Y te salen 2 tutoriales míos, donde te enseño a tope. Según regresa para la siguiente temporada, ya veo. Es que es muy desgastante, les podría decir. También estar peleando mucho tiempo. Por ejemplo, cuando estaba en TIC, demandaba mucho tiempo en peleas. Imagino que se fue a otro servidor para darse un descanso también. Y eso es bueno también. Tías, ¿cómo estás? Martis, ¿puedes ver el servidor 995? Me dicen. Por ahora no puedo ver, gente. Ando en cuentas que están en el barrio. Así que van fuertes, gente. Ya de por sí están arriba. Ya están llegando a 2.6. Esto fue el jueves. Yo me imagino que ahorita ya estarán en 4G tal vez. O en 3. Será 3 o 4G estarán, gente. Más o menos. De kill, los 3 jugadores. Porque estos van dominando el top. Le va a dar buena pelea a este jugador de TIG. Yo pensé que Tibuili estaba en TGM. Hubiera sido el éxito. Entonces ahorita TGM no tiene un jugador que puede estar en nivel de ellos. Así que se complican las cosas entonces. Mi hormiguero que hice anteayer dice está en el servidor 1159. Y el otro está en el servidor de... Sí, Universe. Creo que te pusiste fan de Tony. Algo así. Dice, ¿cómo se crea una granja en el mismo server que está tu cuenta main? Luis, ve los tutoriales que te recomiendo. O sea, le recomendé a Arker. Busca ahí en el buscador YouTube, ponle cómo crear granjas en DAS. Y te explico detalladamente qué es lo que debes hacer en la creación de tu granja. Qué recomendaciones debes tener para que le puedas robar recursos y entre otras cosas. Y cómo pasarla al servidor donde está tu cuenta principal. Ya estoy usando mi cuenta perdida, dice, de nivel 20, como una granja, dice. Y va más que bien. Buena, Universe, qué bueno. Qué bueno que hayas recuperado la cuenta más que todo, crack. Porque al final son cuentas que van ahí a tope, ya sabes. Sí, soy fan de Tony, ya ves. Yo vi uno que escribió en el chat, entonces dije, debe ser de Universe. Debe ser de Universe. Así que es eso, gentita. A ver, cambiamos de interfaz. Así van las tops de kills, gente. Así que van a tope. Espero traer el Barren de TIG. Pero como les digo, yo sí les aseguro, para la siguiente temporada ya estamos en TIG. Es lo importante. Es lo más importante. Isba, ¿cómo estás, Tony? Tengo unas fotos de los daños de la marmota del líder de TIG. Con unos portadores monstruosos, dice. ¿Quieres verlos y compartirlos en la transmisión? Dale, Isback. Si tienes esas, adelante, crack. Tienes esas capturas. El líder de ti como es full transportadora, gente, hace buen daño. Daño del tigre árabe está usando hormigas T9, dice por acá. Pero al pangolín hablas. ¿Puedes recomendar una buena formación para las tiradoras? Verá, para tiradoras, si quieren free to play, hormigas free to play, usen primera línea Dolly. La Dolly, gente. Primera línea. ¿Esta cuenta tiene Dolly? No creo, porque todavía no... Ella tiene la Dolly.
Primera línea Dolly, esta hormiguita de aquí. Segunda línea Longinoda, o pueden usar la acacia también. ¿Te cuenta ya tiene acacia? Sí. Puedes usar de segunda línea esta, o mucho mejor la Longinoda, que es esta de acá. Y en tercera línea, indiscutible, gente, Berserker deben usar. Berserker, gente. Te le enviaré a tu disco. Dalix Back. A ver, voy a estar atento. Me la envías el disco y voy a estar atento. ¿Ok? Esas son las formaciones, crack. Las que deben usar, gentita. Son full arqueros. Dice, gracias por mostrarme esas estadísticas. Dice, veré eso de las hormigas. Sí, Ángel. Esas son las formaciones. De ahorita las del barrio muy fuertes, crack. Dice, si puedes hablar con Mr. Ruth de ti, ella siempre presta las cuentas para casos especiales como transmitir. ¿En serio? Uy, tendría que hablar. Verás, tengo más seguro con un suscriptor, pero porque hablo el mismo idioma con él y sería más fácil. Y para las hormigas, para las guardianas, este crack. Para las guardianas, primera línea, la melee, que es la Adiersi. Adlersi ha sido, no Adiersi. Adlersi ha sido. Esta hormiguita, primera línea. Segunda línea puedes usar guardiana escudera, devoradora de hojas. ¿Tendrá esta cuenta devoradora? Sí, creo que tiene. Segunda línea devoradora. Y de tercera, sí o sí indiscutible, armadura brillante, que es lo mejor. Esas tres hormigas ahorita están en meta. Sin estrellas funciona bien Berserker en esa forma. Sí, Manuel, sin estrellas funciona muy bien. Le bufean mucho la Berserker. Ya listo, ya me compartiste. Sácala en el disco. Déjame ver nada más. Ok. Mira, está estampado Tony. Todo ahí super ballenas. Ok. Listo. A ver, deja de ver. Ah, pero ese es al ataque a Pangolín. Sí tengo este reporte. Pero este era con transportador. Yo pensé que decías ataque a la marmota. Sí tengo este reporte. Creo que sí lo mostré en una transmisión. Cuando atacó el tigre con transportadoras, gente, y con T9. Cuando tenga las T10 va a ser una barbaridad. Y todavía no es jugador 3 T10 todavía. Es una barbaridad. Gracias por la capacitación, dice. Hará todo posible por fortalecer esa capacidad. Dale, Martín. Es lo mejor que puedes hacer. Mr. Ru es buena onda, dice, pero habla poco español, ya que es rusa, pero sí entiende. Ok, verás, si tiene una cuenta, voy a hablar con ella. Pero si tiene otra cuenta, porque no quisiera que me pase la principal, porque a veces... Porque yo sé que Mr. Ru es un jugador muy fuerte. A ver si nos presta otra cuenta, más que todo. Y vamos a top. Bueno, nos vamos a quedar con las ganas, gente. El buen robot se desconectó, gente. Se desconectó. Les hubiera querido mostrar las estadísticas que tiene ahorita, para que chequen. Y ahí no hay un jugador, podría decirle, que les pueda igualar ahorita a robot en este bar, en esta agrupación. Si lo hubiera tocado en otro lugar, otra historia hubiera sido. Eso hubiera sido otra historia, muy diferente. Voy a hablar con Mr. Rudo. A ver, yo estoy en el servidor de TIG. Te digo, en el grupo de Discord de TIG. A ver si me contacto con Mr. Rudo. A ver qué me dice. Y si logro que me preste una cuenta, mucho mejor. Mucho mejor. Así hacemos una transmisión más ligera. Y luego paso una cuenta que me va a prestar Legoshi. Y listo, gente. Estaremos trayendo una transmisión de calidad sin problemas. Para el siguiente emparejamiento. Hay 12 cuentas de ella. Perfecto. Entonces tiene 12 cuentas, mucho mejor. Le voy a decir, gente. Dice, mi cuenta del servidor 1159 es un éxito gracias a Tony. Dale, muy buena, crack. Perfecto. Entonces, por ahora no hay mucha acción, gentita. Me hubiera gustado transmitir las primeras peleas, pero siempre hay mala suerte, gente. Contra eso no puedo combatir. Imagínense, si no hubiera contratado otra línea o otro proveedor de internet, hubiera hasta ahora estado sin internet. Solo porque me puse las pilas y me contacté con otro proveedor,
Y sabiendo que el internet que tenía antes era malo y que los técnicos pues no llegan. Hoy ni siquiera se asomaron, gente, los técnicos. Si tú no les llamas, no llegan. Pero el que contraté hoy, gente, apenas contraté el día de ayer, hoy llegaron a instalar y ya tuve internet a tope. Me confundí, dice, un ataque a Pangolín. No te preocupes, Back, te agradezco por el apoyo. Más que todo, sí había visto ese ataque. Eso lo pasaron por Facebook y antes de que lo pasaran por Facebook, a mí me lo pasaron por WhatsApp. Porque te digo que tengo yo contactos ahí en TIC también. Dice, yo ayer nivel 1, dice, ahora tengo nivel 11. Dale, Universe, dale full vicio para que estés a top. ¿Te pueden llevar las cuentas granjas a la isla? Sí, Eric, pero ten en cuenta que las granjas no las vas a poder farmear, eso sí. Solo las llevas para poder ayudar a construir torres o algo así. Nada más usando una cuenta borrada al nivel 20. Dale, crack, es muy bueno. Es lo normal de esos servicios, dice. Son muy malos con la atención y reparaciones. Sí, Manuel. Pero verás, me impresionó mucho con el nuevo proveedor. Me impresionó mucho. O sea, el contrato y todo lo hice en línea. Ni siquiera me fui a las oficinas. Lo hice en línea. Y ahí vimos cualquier cosa. Y al siguiente día ya me vinieron a instalar. Pero está muy bueno. Hasta el servicio lo instalaron rápido. No se demoraron tanto. Solo que si es que empezaba a llover otra vez, gente, ya saben que ese tipo de maquinarias cuando se instala ahí fibra óptica es un poco sensible al agua. Entonces yo rogaba que no llueva, gente, porque ya estaba nublándose el cielo. ¿Qué operadores? No es ningún operador, crack. No es nada de alguna operadora conocida. Pero es un proveedor. Se llama... Bueno, es en Ecuador. No sé si en otros países se ha conocido. Se llama NetLife. Pero está muy bien. Tengo un poco más de velocidad ya. Solo que voy a pagar un poquito más, pero vale la pena. O sea, por tener un buen internet y que vaya bien y sin cortes. Ahorita me impresionó mucho porque la transmisión ha ido de lujo. No hubo ninguna caída de FPS. Ninguna, gente. Ninguna caída de FPS. Creo que ni siquiera tengo tanto delay. No sé si alguien me hace una pregunta y le respondo al instante. No sé qué tanto me demora en responder. Dice, no, ese no está, dice, pero suena bien el servicio, muy eficiente, sí. Eso es bueno, exacto, gente. Ahí, por ejemplo, Alejandro lo leo rápido. Y antes, por ejemplo, con el internet a veces había delay. Había mucho delay, pero creo que con esto ya va mucho mejor. Y podríamos traerles transmisiones ya sin problemas, gente. Sí, a top. No hay mucho delay, perfecto. No le dice no hay mucho delay, perfecto. Si no hay mucho delay, a tope, gente. Tal vez habrá 1 o 2 segundos tal vez de delay. Yo comparo. ¿Ves? 1 o 2 segundos. Más o menos. Solo como que está en chat lento el chat ahorita. Estarán en Dale a Top. Sí está mejor. Exacto, Alejandro. Ahí está mucho mejor. Sin duda valió la pena. Vale la pena pagar un poquito más por una mejor conexión. Y obviamente ahí vamos a tope, gente. Bueno, gentita. Hasta aquí ya hicimos 2 horas de transmisión. Lo dejaremos hasta por acá. Les agradezco mucho a los que nos acompañaron. Cualquier cosa, si es que en la madrugada hay pelea, gente, transmite, ¿ok? Y estén en pilas. Vamos a traer transmisiones apenas tengan cualquier emparejamiento ahí a tope que estén enfrentándose, ¿ok? A ver, respondiendo a la pregunta de Avis. Tony, bro, una pregunta. Pregunta, crack. Adelante, no te preocupes. Pregunta. Pregunta, crack, antes de irnos. Antes de irnos, crack. Hasta mañana, bro. Dice que descanse. Igualmente ustedes descansen, cracks. Gracias por la transmisión, Tony. Dice, esperemos que mañana haya acción. Esperemos, gente. ¿Qué se llama YouTube? ¿Cómo? Tony, bro, una pregunta. ¿Qué se llama YouTube? No te respondí mucho, Avis. Creo que te faltó completar la pregunta, tal vez. Qué buena transmisión de Tony, dice. Gracias a ti, Universe. Gracias por el apoyo, crack. Y dale a tope, Universe. En el servidor que estés, dale a tope. Verás, te podría decir que entre más granjas tengas, o sea, más que todo es tiempo. Entre más granjas tengas, mucho mejor, crack. Es así de siempre. Te va mucho mejor. Y vas a tope también. Bueno, creo que ya no me va a responder Avis.
Dice, hay una cuenta en Tick Farm que se llama YouTube. Esa cuenta te darán. Ah, ok. ¿En serio? Ah, listo, listo. Listo, listo, crack. Todavía no he hablado con Ruth, crack. O sea, si es que hay una cuenta ya de YouTube. Pero voy a preguntarle a Ruth. Si es que ya... Pero primero tengo que presentarme y que sepan que yo soy Tony, porque a veces se complica, gente. Pero bueno, voy a ver primero con Mr. Ruth, si es que me prestan la cuenta de a top. Y si es así, mucho mejor. Y vamos a top. No sé si sea esa que me presten, crack. Pero esa sería del que hablaste. Yo hablé, verán, con el R4 de TIG. Si es que me presta la cuenta de él, mucho mejor. Pero no me ha hablado. No me ha hablado. Será de hablarle a ver qué me dice. Pero mientras tanto, crack, a top. Voy a decir muchas gracias por la info, crack. Listo, gentito. Bueno, gentito, ahora sí. Me despido. Dice, está bien, bro. Dice, ya hablé con ellos ayer. Ah, ok, tú hablaste con ellos. Oh, entiendo, Avis. Perfecto. ¿Cómo prestan o compras una cuenta? Verás, para prestarse cuentas, tiene que pasarte el correo y la contraseña del correo Gmail con el que vinculaste tu cuenta, crack. Para comprar una cuenta, ahí sí, obviamente necesitas dinero. Ya depende de qué cuenta o qué tan fuerte esté la cuenta que quieras. Pero es un jugador que están vendiendo cuentas. Están vendiendo cuentas baratas y entre otras caras. Más que todo tienes que ver qué es lo que quieras tú. Dice, pero solo contestó Dada, que ya había algo. Ok. Dada es el tigre, gente. Entiendo. Listo, crack. Entonces voy a ver si Mr. Ru me presta mientras. Para estar a top. Listo, gentita. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo dentro de poco. En las próximas transmisiones. Así que va a estar ahí interesante, gente. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita bella. Cuídense. Abrazos. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.